No. ¿Con qué información se puso live? Ya me veo. ¿Mejorar? No. ¿Cómo le hago? Mira mi cabello. Vamos a bajar un poquito la luz para que no me esté dando tan fuerte en la cara. El ruido fondo. Ajustes. Acerca de mi comunidad. ¿Qué? Es que no sé qué está pasando con esto. A ver, ay, es que no sé la información, cómo se le puso, no sé cómo aparece en el live. A ver, deja preguntas de nombre. No sé, pero bueno, lo voy a hacer así. Inés, hola Inés. Buenas tardes. No sé si ya estoy bien por aquí también en YouTube. Bule Mark, hola, hola. Pues bueno, lo voy a dejar así, a ver qué. A ver. Aquí algo me apareció. No. Bueno, así le voy a dar. Hola, hola, buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes. Me quedo con el buenas noches, pero yo sé que son noches para muchos de ustedes. Olis, ¿cómo están? Uli, Uli. Oigan, les tengo una notix. Hoy voy a preparar unas deliciosas arepas, les cuento. Miren, me voy a sumergir en el reto de preparar unas arepas por primera vez. Así es que deseenme toda la suerte del mundo. Van a quedar, o sea, ¿será todo un éxito o se me van a... Yo no sabía que se podían desmoronar, así que mi pregunta es, ¿las podré hacer bien o se me van a desmoronar? No lo sé, pero pues bueno, voy a seguir, les comento que voy a seguir esta recetita que ya viene aquí mismo, porque la verdad es la primera vez que las preparo y vamos a ver qué tan real es esto que nos dice aquí, para ver si es cierto que nos va a salir como debe de ser. Quiero aquí, Pau, buenas noches, buenas tardes. Dice casi es de noche. Es que aquí son las 6:42, pero les cuento una cosa, aquí en Tijuana, en este horario en estas fechas de otoño, por lo regular en esta hora ya está oscuro, entonces como que sí te cuatrapea mucho y uno ya piensa que es noche, pero no, ¿verdad? Todavía es temprano, gracias a Dios, así es que chiquillos, miren, vamos a hacer estas arepitas. ¿Alguien de ustedes ya ha hecho arepas por primera vez, segunda, tercera o son expertos? Para que me puedan, bueno, si gustan ayudarme, voy a ver qué tal nos salen. Les cuento que yo tengo muchos años que no pruebo una arepa y les digo una cosa, lo voy a hacer por primera vez aquí en casa. Mi esposo ni siquiera ha probado las arepas. Espero que me queden súper bien para poderlo sorprender, porque esta es la idea, quiero sorprenderlo con algo diferente. Así es que el día de hoy vamos a comer algo ligerito. Vamos a hacer las rellenitas de queso. Esperemos que me resulten bien y que no se me vayan a desmoronar para poderlas rellenar. Y pues yo ya miré ahí unos truquitos cómo las debemos de hacer, pero pues bueno, como nunca las he hecho, se las voy a compartir. Lo que no sé
Es que, miren, es medio kilo. ¿Saben una cosa? Estoy mirando que supuestamente le tenemos que agregar el doble de agua de lo que le vas a agregar de harina. ¿Será real? Porque aquí dice que para 300 gramos de harina son 600 mililitros de agua. Entonces es el doble, ¿no? Pero entonces digo, si aquí es medio kilo, porque estamos hablando que son 500 gramos, le tendré que echar 1 litro de agua. Se me hace mucho, pero ¿será cierto? Entonces absorbe tanta agua. No sé, pero ahorita lo vamos a hacer. Desearme toda la suerte del mundo. Oigan, estoy un poquito preocupada. No sé si todavía... Es que aquí en TikTok les cuento que inicié solamente el live y como no lo programé, nomás programé el de aquí, el de YouTube, chicos. No sé qué título se le puso, no sé nada. Así es que si está mala información, así es que discúlpenme, por favor. Pero ya no me quise salir porque me iba a tardar más tiempo y eso ya me estaba como poniendo un poquito nerviosa, y entre más uno se empieza a estresar, como que todo lo empiezas a entorpecer, y yo así soy, entorpezco más de lo normal. Entonces, oigan, vamos a empezar con esto, ¿no? Y déjenme, voy a dar un traguito para poderlos saludar a todos ustedes, porque les digo la verdad, esto cosas sí me estresan. Saca todo el fuego que hay dentro de mí. Un poquito de dulzura dentro de mí tiene que haber para poderme relajar. A ver, ¿quién anda por aquí antes de empezar a hacer estas arepas riquísimas, chiquillos? Dice, es que yo soy de Chihuahua, Ciudad Juárez. ¿En serio? Aquí nosotros estamos compartiendo con todos ustedes desde Tijuana, corazón. Un saludote para allá, para Chihuahua, si es que todavía andas por aquí, Bullet. Gracias y bienvenido, Ramoncito. Olis, ¿cómo estás? Dice, soy venezolano, así que nadie me enseñó con eso se nace. ¿En serio? Bueno, es que te cuento que yo soy mexicana, no soy venezolana, y en mi vida he hecho unas arepas. Con trabajo me salen las gorditas, para decirte la verdad. Pero, o sea, hay que aprender de todo, y dije, como a mí me gustan, y es obvio que nadie me las va a venir a hacer, yo tengo que aprender a hacerlas, ¿no? Entonces dije, pues tengo que hacerlo, hoy es mi momento, hoy. Y como fuimos al súper y que miro esta hermosura por ahí y dije, Johnny, como los niños chiquitos, fui y le dije, mira Johnny lo que hay por aquí. Me dice, ¿qué es eso? Le digo, es que esto es para hacer arepas. Me dijo, bueno, llévatelo. No lo pensé ni 2, 3 veces y dije, vámonos, esto me lo tengo que llevar. Y como yo ya les había dicho que tenía muchas ganas, miles de veces en todos los lives, la mayoría les comento que, ay, se me hace agua la boca. Es que están tan deliciosas, pero para decir la verdad, no sé si me van a salir igual a mí, que me las estoy saboreando tanto que no sé ni siquiera si me van a gustar como me salgan. Pero les cuento que yo siempre estaba, voy a hacer un día arepas, voy a hacer un día arepas. Y aquí está ese momento. Entonces, miren, esta la haré en una de estas, estará muy grande, estará muy honda para ese medio kilo. Y para empezar, será mucha también, medio kilo de harina, 500 gramos para 2 personas, para un aprendiz así como yo, inocentemente, que voy a ir aprendiendo poco a poquito. ¿Será bueno hacerlo o me aviento nada más con unos 300 gramos? Porque aquí dice que supuestamente son 2 tazas 300 gramos. ¿Pero en qué mundo? Aquí en mi mundo una taza vienen siendo 200. Y en el mundo de otras personas, una taza son 250. Entonces, ¿a quién le tenemos que hacer caso? Por eso, hoy vamos a saber la verdad de todo lo que nos están vendiendo por aquí. Sí, es que se tenía que hacer y se tenía que decir. Pero les digo una cosa. Ay, aquí ya está la taza. Miren, esta... no. Vamos a ver una media taza. No me quiero quedar con la duda. Es que aquí viene en cucharadas todavía, imagínense. Ay, no, ¿quién va a querer medir en cucharadas una taza? Ay, no, ya me enfadé, mejor no. Vamos a hacer esto. Lo voy a hacer aquí porque creo que esta es la mejor manera para que ustedes puedan mirar de muy buen ángulo. Así, chiquillas. Chiquillas cariñosas, ¿cómo están? Dice Ramoncito, echa
eso es mucho. ¿Verdad que sí? Es que yo también pienso lo mismo y digo, si es la primera vez que lo hago y si no me sale bien y si echo a perder nada más todo el paquetito, no se me hace justo. Pero si hago, aunque sea la mitad, pues entonces sería justo, ¿verdad? Para poder ir aprendiendo con poquito, con poquito. Y si me gusta cómo me salieron, pues ya tengo la otra mitad para poderlo hacer y de una vez perfeccionarlas un poquito más. Y dice, echa harina y sal. Sí, aquí tenemos la salecita, mira, tenemos la sal y la cucharita medidora. Dice, y de poco a poco vas agregando el agua. Ay, es que eso es lo que yo me pregunto. O lo hago así como dicen, poco a poquito irle agregando el agua a la harina. O así como miré, que primero agregaban la sal, el agua, mezclaban y luego le iban agregando la harina y luego iban mezclando poco a poco, poco a poco. El agua puede ser a temperatura ambiente, ¿verdad que sí? Porque jamás miré que fuera caliente ni nada. Yo creo que sí era porque si no se va a cocer se va a cocer esto. Pero ya voy a poner las manos en acción porque miren ya cuánto tiempo llevo y nomás no hago nada. Es que les digo una cosa, estoy de nervios, tengo que ir aprendiendo lo que me van aconsejando por aquí para no cometer ni un error y que esto sea todo un éxito, porque le tengo que sorprender a mi esposo. Susi, hola Susi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué gusto saludarte, corazón. Vamos a hacer unas ricas arepas. Este live del día de hoy, más que nada, es para convivir un ratito con ustedes y compartirle mi experiencia preparando por primera vez arepas. Y para aquellas personitas que nunca han preparado arepas y que también son así como yo, inocentemente aprendiz, entonces, si me quedan bien, pues que se animen ustedes también a prepararlas y dicen, si la Ingrid puede, pues yo también puedo. Es que es la verdad, así es como uno se motiva. Yo sí me motivo, para ser sincera. Eliges la medida y te digo cuántas vas a echar. Ok. Sale, vale, Ramoncito, me vas a ayudar. Ay, es que tú eres de Venezuela. Mira, aquí tenemos a Ramoncito que nos va a ayudar a preparar unas ricas arepas por primera vez. Y nos van a quedar bien deliciosas, como ves, Vamos a ver, pues. Entonces, mira, ¿te parece que hacemos 2 tacitas? Es que viene siendo casi lo mismo, ¿verdad? Ok, voy a echar 300 gramos. 300. Y para esto lo voy a medir aquí. Aquí, aquí, aquí. Y sí. Mira, vamos a medirlo aquí. Y para eso vamos a ajustar la báscula. Vamos a ajustar la báscula y ahí está en 0, ¿ok? Y lo vamos a dejar aquí en los 300 gramos. Vamos a ver. Vamos a poner 300 y se supone que deben de ser 600 mililitros de agua. Así como una botella de Coca-Cola. Vamos a ver. Primero la harina y luego poco a poco el agua. Bueno, Ramoncito, vamos a confiar en ti, ¿eh? Claro que sí. Ya que tú eres un experto en hacer arepas y yo tengo que obedecer. Yo estoy haciendo mi cochinero. Como todo, un aprendiz, siempre haciendo cochinero porque ni siquiera sé abrir el paquete. ¿Ustedes pueden ver? Ok, vamos a ver. 300, no hombre, esta harina está totalmente diferente a la que nosotros usamos en la maseca. Le falta un chirris. A ver, vamos a acomodarlo para que se equilibre, porque si no, está un peso más para acá, otro para allá y no. Y ahí está. A mí me gustan nada de que medias tintas. Ahí está. Exactamente, mira. 300. No sé si alcanzas a ver.
Pero para que ustedes miren que sí es la... Ay, es que yo tengo una mano bien temblorina, Irina. Ok, ahí está 300. Miren. Miren, yo para todo temblo. Es que les digo una cosa. Miren, aquí quedó esto. Prácticamente quedó lo de una taza, porque esto va a salir prácticamente una tacita. Miren, yo ya lo siento con tocarlo, yo ya siento cuánto va a ser. Uy, ya se me está desbaratando el asunto. Bueno, entonces me dice Ramoncito que le vamos a poner primero la harina. Oye, ¿y si le pongo la harina? Ok, mira, vamos a hacer una cosa. Déjame, voy poniendo porque si me aconcho ya valió, ¿eh? Mira, ok, aquí está. Aquí está para hacer la harina. ¿Quién anda por aquí? Usuario aquí en TikTok. Hola, usuario, ¿cómo estás? Saluditos. Gracias por estar aquí acompañándome un ratito, ¿eh? Bienvenido o bienvenida. Gracias, gracias. Y también aquí en YouTube, chicos y chicas, gracias por estar aquí acompañándome en este reto que es muy importante para mí porque estoy haciendo algo muy diferente y pues como se pueden dar cuenta, soy mexicana y este tipo de comidas no estamos acostumbrados nosotros a hacerlas, ¿verdad? Y en realidad no lo sé y es la primera vez que lo voy a preparar y pues hay que aprender de todo, chiquillos. Hay que aprender siempre un poquito de todo porque es mejor siempre estar un paso más a la vez cada día. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, voy a poner aquí y ¿será buena idea usar guantes o no? Es que les digo una cosa, el otro día que hice nomás que esos videitos no se los comparto, todo lo que me pasa detrás de cámaras cuando voy a hacer una receta y me sale un desastre, pues hice las gorditas de leche condensada, ¿verdad? Pero como estamos hablando que la leche condensada es muy pegostiosa por el dulcecito, pues ya se imaginarán los guantes, se me hizo un merequetengue desastre. Y por más que yo quería quitarme todo lo que hice, terminé quitándome los guantes para poder amasar y ya después los volví a utilizar. Bueno, me volví a poner guantes porque no todo se puede hacer con guantes, pero bueno, yo les dije que voy a intentar. Y miren, a ver, me están diciendo, volviendo todo el... Ingrid, por favor, regresa a tu canal. Ok, o sea, a mi canal, a mi sistema de ahorita. Dice Ramoncito, que él es de Venezuela, me dice que agregue primero la harina, ¿ok? Pero, ¿crees que se le disuelva bien la sal? O ahorita me vas a decir cómo... Bueno, sí, te voy a seguir mejor, para que estoy como niña preguntona. Es que ya sé. Ok, ahí está la harina, 300 gramos. ¿Cuánto le voy a echar de agüita? ¿600 mililitros? ¿Será? Yo le pongo agua 20 segundos al micro solo para que esté algo tibia. Eso ayudará mucho a la textura. ¿En serio? La sal va primero. Entonces, aquí mismo le agrego la sal. Una cucharada. Y se la revuelvo así toda, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta agua le voy a poner? Yo siempre paso... Dice, eso siempre pasa. Si te fijas, tiene un trapo transparente arriba del empaque. Ah, ¿me lo dices por de ese plastiquito que traes para abrirlo bien o qué? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque siempre hago un cuchitrín. La sal va primero. Ok, le agrego la sal, pero ¿cuánto? Ok, para esto le voy a agregar media cucharada de sal. Aquí me dice más o menos media cucharada, ¿no? Que son 2.25 gramos. Esta es media cucharadita. Y vamos a agregársela. ¿Será suficiente media cucharadita? Vamos a agregar una pizca más, porque la Ingrid siempre rompe las reglas. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Pues nada, es rebelde sin causa. Y luego le damos una meneadita para que se incorpore la sal. Acuérdense que estamos usando pan harina para poder hacer las arepitas.
Ok, se supone que ya. Entonces nos dice Ramoncito que nos recomienda también que le agreguemos agua y que le ponga unos segunditos en el micro, que de esa manera se va a poner un poquito más tibiecita y que va a ayudar mucho con la textura de la harina. Entonces vamos a hacerlo, ¿ok? Mira, Ramosito. Lo bueno que si no nos queda, aquí queda poquito más para agarrar y hacer otra. Ay, no, qué bueno que me dieron la idea de no hacerla todo de un jalón, porque imagínense, he hecho perder todo desde un principio y ni cómo volver a hacer otra vez, si nomás tengo a la mano este paquetito que son 500 gramos. Vamos a poner eso que nos dijo Ramoncito. ¿Y quién anda por ahí? Fresia Basket. Hola Fresia, saluditos aquí en YouTube. Gracias por estar aquí saludando, chiquilla. Un saludote y un besote y un abrazo desde aquí, desde Tijuana, chicas. Ay, yo ya me quedé con la duda aquí. Es que saben una cosa aquí en TikTok. A ver, déjenme quitar un poquito los guantes, ¿sí? Denme un segundito, ténganme paciencia. Tengo un poquito de paciencia, chicas y chiquillos, porque aquí me está diciendo esta cosa. Rendimiento. Conexión inestable. O sea, ¿qué le pasa? Esta cosa no me está gustando ya. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Es que nunca tengo buena conexión. Siempre soy un caos. Siempre somos un caos, caos, caos. Hola, chicas TikToks, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están en la familia? ¿Cómo están? Dice Ramoncito, con eso queda. A ver, dice, pone el agua en el micro. 20 segundos, pero ¿cuánta agua? Sal primero, sí, para taparlo bien. ¿Cuánta agua? 600. Aquí tengo 500, mira. Tengo 500 y le puedo agregar los otros 100 de agua caliente y con eso ya queda tibiecita porque ya tengo el agua calientita. Pero si quieres, pues hacemos así como en el micro para que vayan viendo más o menos cómo debe de quedar. Así como dices tú, con los 20 segunditos, ¿verdad que sí? ¿Con esto es suficiente, con este medio? Órale, pues vamos a darle. Vamos a darle. Ok. 20 segundos. ¿Qué hice? Vamos a darle 20 segunditos. Y mientras, chiquillos, los invito a que me dejen su like. Dejen sus likes, chicos, apóyennos en este hermoso canal donde la Ingrid les comparte recetas deliciosas. Oigan, chiquillos, acabo de compartirles unos postrecitos deliciosos aquí en el canal para aquellas personitas que buscan postres que sean caseritos, fáciles. Ahí les tengo unas recetitas aquí en el canal para que vayan a verlos si les gustan ustedes, chiquillos, si les sirven. Son bien deliciosos, se los recomiendo mucho. Tenemos Carlota de limón, así en charola y también en versión vasitos. Flan, de ese flan casero napolitano, chocoflan, pastel de plátano, pastel de zanahoria, con pasas. Hicimos crepas. ¿Qué otra cosa? Gelatinas de mosaico, pastel de bombón. Ay, ese pastel de bombón es una delicia si ustedes lo probaran. Pero bueno, hay muchas recetitas, chiquillos, así es que los invito a que se suscriban al canal para que nos acompañen cuando gusten en el live. Oigan, entonces, a ver, dice Ramoncito que así casi ni se calentó nada. Actor, hola, buenas tardes. Sí, voy a hacer unas arepas, a ver qué tal nos salen, a ver si puedo sorprender al Johnny con esta nueva versión de gorditas, pero son estilo venezolanas, están bien ricas. Yo la verdad sí las he probado, hace muchos años las llegué a probar, pero el Johnny no, así es que lo voy a
Lo voy a conquistar con estas ricas arepas otra vez. Oigan, entonces ya se lo he hecho, pero ni siquiera se siente que le hizo nada esos 20 segundos. Entonces ya se la voy a ir agregando. Bueno, vamos a agregarle. Ya voy a empezar. Me da cosa. Ok, dice que poco a poquito le vaya agregando y que vaya amasando y que vaya incorporando. Ya le puse sal. A esto ya nada más le puse sal. Mira ya cuánto tiempo tengo y nomás no empiezo a preparar las arepas, ¿verdad? Es que yo soy bien chimero. ¿A poco tanto? Dice que poco a poquito ya me pasé de lanzar, que yo le eché toda. Ay, es que yo soy bien desesperada. Yo todo lo quiero hacer rápido. Uy, mira qué padre está quedando. Ah, ya entiendo cuál es el porqué. Es ir agregando poco a poquito e ir amasando, ¿verdad? Porque se empieza a hacer grumitos, ¿verdad que sí? Oh. Y por ejemplo, aquí me ha dado una textura buena. Le agrego este chorritín que me quedó. Aguanta. Aguanta, dice. A ver, ¿cómo le hago entonces? Yo digo que ya está, pero no. Hay unas partes donde están grumitos. Rosa Guzmán, hola chiquilla, ya sé que andas por aquí. Saluditos aquí en TikTok. Gracias por estar aquí un ratito conmigo, ¿eh? Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme en esta tarde. Tarde todavía, 7 de la tarde aquí en Tijuana, chicos. A preparar estas ricas arepas. Ay, ya se siente como cansada la masa. Está entumidora. Despacio. Despacito. Entonces esta no se tiene que amasar bruscamente como las masas mexicanas, que son de las que le das unas buenas palmadas que para que el aire y que no sé qué tanto, y luego las avientas y tras y caen en la mesa y todo eso, ¿verdad? Esas son la fama de los panaderos. A ver. Dicen que ya. ¿Así tiene que estar o le agrego un poquito más de agua? Ay, chicas, aquí en TikTok les cuento que aquí un compañero en el chat de YouTube nos está compartiendo desde Venezuela cómo preparar estas ricas arepitas. Ya vi que tengo muy mala conexión aquí en TikTok. Chintrolas, me choca todo eso, pero ni modo, vamos a darle, ¿verdad? Saludos desde Sacramento, California. Hola, saluditos desde hasta Sacramento. Déjame ver si puedo mover poquito para no ensuciar el... Agarro una bolita. Juan José, saluditos desde Tijuana para allá, para Sacramento. Muchas gracias. Agarro una bolita. Ponla en las palmas. Ok. No le eché todo el agua, me faltó un poquito, no sé si le tenga que agregar más. A mí se me hace que está bien su textura, o sea que la tengo que checar que no se parta. Mira, me choca, qué feo se ve. Ahí sí me alcanzas a ver bien, ¿no? A ver, ¿cómo le podré hacer para que no se... Ándale, mira. ¿Tú qué dices? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O qué? Puedo cambiar la cámara. Un poco más pequeña. Pero, o sea, su textura ya está correcta con esa, ¿no? Dice Janet. Hola, Janet. Muchas gracias. Dice, buenas noches. Toma una bolita y hazla una forma redonda. Desde Venezuela, bendiciones. Gracias, corazón. Saluditos. Muchas gracias por tus consejos. Ok, esta bolita chiquita. Miren. Esta. La hago redondita y luego la empiezo a hacer bolita.
¿Ya está lista entonces esto para poderlas ir preparando? ¿O ya no tengo que dejar reposar nada o qué? Es que yo miraba que tenía que dejarla reposando 5 minutos. Y les cuento que yo miré una versión de esto, pero quedaba la masa muy aguadita y luego la dejaban reposar y ya agarraba como su textura, como cuerpo, y ya después de eso se empezaban a preparar las arepas. Pero veo que de esta manera pues está muy sencillo. Pero entonces ya está bien así. ¿Estará muy chiquita o qué? A ver. Si es esto lo que ustedes... Sí está perfecta. ¿Así está bien? ¿De este tamaño y con este gruesor? Ahí esta luz no me favorece para nada. Chicos, tienen que ayudarme. Apóyenme con sus likes, porfis. Apóyennos con sus likes para que en un futuro compremos un buen equipo para estos lives y que no se vean tan feos. Pero siento como que es medio se partió un poquito. Se nota lo bueno. Sí. Entonces ya está lista. Entonces, ok, a ver, vamos a resumir todo. Esta masa ya está lista. Ya puedo ir formando las bolitas que sean más o menos este promedio de este tamaño. Ustedes me recomiendan y ya las puedo ir sumergiendo en el comal. Bueno, yo lo voy a ir haciendo así. Vamos a ver si es verdad o no es verdad lo que nos vienen a contar estos chicos que están aquí. Dice, ese grosor es el grosor es de 1 centímetro. Aquí así la fríes y si otra forma asadas en el comal. Ustedes en México así, si también las abres en un hueco en medio. Sí, nosotros lo que hacemos es freírlas. También se ponen en el comal, pero cuando las ponemos en el comal le ponemos un poquito de aceitito para que no se vayan para que no se resequen, pues. Un poquito. Pero también tiene su chiste porque si no quedan duras y en vez de quedarte así blanditas y suaves, te quedan así tiesas. Entonces tiene como que su chistecito hacerlas, esas se llaman gorditas. Gorditas de masa o gorditas de maíz. Bueno, ya voy a empezar a calentar el comal. Fritas, llevan un huequito en medio. Llevan un huequito en medio, fritas. Ok, miren, lo que voy a hacer es que voy a poner en el comal le voy a poner un poquito de aceite para engrasarlas y que ahí se empiecen a freír nada más por la parte de afuera para que queden por dentro suavecitas, de ahí se empiecen a cocer. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Dicen que ya está bien esta masa, entonces ustedes lo dicen, vamos a hacerlo así, yo confío, pero se me hace que está un poquito sequecita, no sé ustedes qué piensen. A mí se me hace que está un poquito... como que se empieza a desboronar, miren. ¿No creen que le hace falta un poquito más de agua? Bueno, un poquito en medio. Ok, vamos a hacer eso. Vamos a hacer estas gorditas bien deliciosas que voy a preparar. Ronaldo, ay, Ronaldo ya se nos fue, pero muchas gracias por habernos compartido unos tiki ta ta tan para que TikTok no nos vaya a quitar. Para que TikTok no nos vaya a quitar. Ustedes no sean gachos, denle tic 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 a la pantallita. Ta ta ta. Denle tiki tic a la pantallita, chiquillos, no sean gachos. Apoyen a la Ingrid. Apoyen el canal. Vamos a hacerlas en ¿verdad? Aquí, miren, para que no se pegue. Tienen que tenerme un poquito de paciencia. Dice, mi madrina vive en Monterrey, es mexicana. ¿En serio? Ay, un saludote para tu madrina, para allá a Monterrey. Dicen que Monterrey está padre, ¿no? Para vivir ahí. No, y todo eso. Guadalajara también. Bueno, todos los lugares, ¿no? Dicen que todos los lugares, pero hay lugares donde están un poquito como que más
hay más movimiento para trabajo, más acceso para poder, las viviendas y todo eso, ¿me explico? Y tenía un restaurante mexicano aquí en mi pueblo. En serio, allá en Venezuela tenía tu tía un restaurante. Un huequito y medio. Pues vamos a ver cómo nos queda, chicos. Vamos a ver cómo nos va con estas arepas que estoy preparando. Se supone... A ver, chicos, yo les voy a desobedecer un poquito. Nomás le voy a agregar un poquito más de... Es que se está resecando, se los prometo. Miren, le puse nada más un poquito más de agua para poderla hidratar porque siento que está muy dura, muy densa. Miren. La sentía muy dura, muy densa. Es que esta cosa no debe de tener tanta luz. Entonces yo digo que sí está bien ya así, ¿no? Ahora sí, miren. Y me gustó porque miren qué padre se pueden hacer aquí. Así. Entonces dicen que son bolas chiquitas. Así que las vamos haciendo así. Pero vamos a ir poniéndole... Bueno, vamos a dejar la bolita. Vamos a agarrar un trapo para no traer tan horriblemente. Y le voy a poner aquí un poquito de aceite, chiquillas. Ok. El aceitito nada más es como para engrasar, para que se doren un poquito por fuera. Y no meterlas hasta dorar todas como la gordita, ¿no? Entonces le vamos a dar una engrasadita así. Y yo creo que con este va a ser suficiente. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más. Y aquí ya nos va a quedar, miren, ¿para qué estamos con bla, 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 tanta movedera, verdad que sí? Vamos a agarrar una bolita más o menos de este tamaño, miren, el tamañito. Y dicen por aquí mis queridísimos compañeros, Ramoncito de Venezuela nos comparte que nomás haga eso y que deje un gruesor de 1 centímetro, pero es que si las dejo así de chiquitas me quedan muy delgaditas. Yo siento que las tengo que hacer un poquito más gruesas, que diga un poquito más grande, para que la pueda dejar más o menos de gruesor de 1 centímetro, porque no me van a quedar bien delgaditas. Aunque está bien, ¿no? Entre más delgadita yo digo que está bien también, para que no se sienta muy gruesa y se pueda cocer. Pero mira, por ejemplo, aquí siento que ya está bien del tamaño de la palma de mi mano. Miren, de ese tamaño, ¿verdad que sí? Ya con el tamaño de mi palma de mi mano, ya nada más le voy a ir haciendo así. Esto. Híjole, hay que bajar el aceitito porque ya me di cuenta que está súper caliente. ¿Ven ustedes? Eso quiere decir que está mega caliente y que al momento que yo le vaya a agregar esta arepita la va a dejar quemada. Entonces me voy a esperar poquito para que se nivele su temperatura porque está caliente de más. Y siento que este tipo de cositas no se pueden hacer así como una temperatura muy alta, porque si no se va a quemar por fuera y por dentro, ¿cómo nos va a quedar? Bien malísima, ¿verdad que sí? Miren, miren chiquillas, aquí en TikTok. Está bien sencillito, es una arepita. Miren. Y aquí me están ayudando en el chat de aquí de YouTube, nos están ayudando y nos están compartiendo Ramoncito desde Venezuela esta recetita para que nos queden perfectamente deliciosas. Y siento que ya están bien así, ¿verdad? Ay, también Janet, discúlpame. Dice Frey, amasa un poco más. Las rellenas con mantequilla
queso, aguacate o carne o pollo con lo que quieras. Son sabrosas. Uy, ¿sabes una cosa? Las de pollo con aguacate me encantan. Esas sí las he probado y te lo juro y te lo prometo que es una gran delicia. Tienes toda la razón. Pero dice que la rellene con mantequilla y queso de aguacate. Ay, qué rico. Con carne no las he probado. Con aguacate, queso y pollo sí. Oigan, entonces, ¿qué hago? Ya me las pongo, ya las empiezo a poner, ¿no? A ver, vamos a poner esta por aquí. Los voy a poner más cerquita para que miren qué tal nos van quedando. Y así, ¿no? Ay, Dios santo, ¿qué hice? Bueno, está bien. A ver, vamos a ver qué tal nos queda, porque yo soy nueva en todo esto y quiero hacer las cosas no perfectas, pero quiero hacer lo mejor que se pueda para poder compartir algo que tenga éxito. Entonces dicen que le pusiera un poco de aceitito, ya cosa que ya se me está quemando el comal. Que lo ponga aquí unos minutitos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si es cierto que nos quedan. ¿Cuántos serán? 5 minutitos por cada lado. Yo ya le bajé toda la temperatura y le subo un poquito a temperatura baja, ¿no? Vamos a ver qué tal. Entonces ya les di la prueba ahorita cómo la hice la gordita y ahorita vamos a ir haciéndolas mucho más rápido para ya ir acelerando su proceso. Miren, las voy a dejar del tamaño de la palma de mi mano. Miren, para las personitas que son principiantes en la cocina, igual que yo en este aspecto con este tipo de comidas, los invito a que miren qué tal nos van a quedar estas arepitas. Es una recetita que nos están ayudando, nos están guiando unos queridísimos compañeros aquí en el chat desde Venezuela y nos están diciendo cómo hacerlas y para que nos queden perfectas, ¿no? Vamos a ver. ¿Será que ya le doy vuelta a esa? Esa es la medida perfecta, la última es perfecta. ¿Esta está bien? Dicen que está muy bien, miren, su gruesor. Está padre, ¿verdad? ¿Será que a esa ya le podré dar la vuelta? ¡Ay, no sé! A ver. Esta siento que me quedó chiquita. Esta siento que me quedó bien. Yo cuando las prepararon un poquito más grande, como más o menos como de este tamaño, cuando trabajaba en el restaurante, uno de los lugares que llegué a trabajar, pues era comida venezolana, que no era mi especialidad atender ese tipo de platillos, pero yo estaba de apoyo en esa área de repente, y entonces sí me tocó 2, 3 veces llevarlas, y me tocó que pedían la orden y eran como 3 arepas en la orden, y ya sea de pollo con aguacate o las que eran de queso o de tajada, ¿no? Que es el plátano. Y y eran un poquito más grandes, así, un poquito más grandecitas, pero pues yo pienso que por lo que era por ser en venta, ¿no? Ay, no sé si las tengo que dejar así o les tengo que dar una vueltecita o qué oncis. Ay, me da cosa agregar otra más. Voy poniendo otra, vamos a ver qué. Yo me voy a ir a arriesgar, yo me estoy tirando a matar de una si se dan cuenta. Y vamos a ver qué tal nos resultan. Dice, se hacen delgadas ya que son para rellenar, no pueden ser gruesas. Las untas con mantequilla y las rellenas con cualquier tipo de carnes. Están estas carnes desmenuzados, dice, tú pruebas el tamaño. Oh, ok, corazón, sí, tienes razón. No tiene caso que estén gruesas si son para relleno, ¿verdad? Mira, esta parece que me va a quedar bien. ¿Será que ya le daré vuelta a esta? Porque se supone que es 5 minutitos por cada lado, ¿no? Pero esta no sé, miren. Miren, ahorita les voy a mostrar. No sé si le di la vuelta antes. Es que yo lo tengo a temperatura baja. Ya le subí un poquito a media porque siento que se me van a cocer muy mal.
Patricia, buenas tardes, Patricia Chávez, gracias por estar aquí. Patricia, aquí en TikTok, saluditos, corazón. Aquí está, miren, parece que así ese gruesorcito está súper bien, miren, para una arepita. Vamos a ver. Ay, Ingrid, te pasaste de lanza, Ingrid, te pasaste. Vamos a ver. Oye, es que se sienten bien suavecitas y ricas. Ay, ya me la quiero comer toda. Vayan dejando su like. Chicos, apoyen el canal, no sean malitos. Vayan dejando sus likes. Miren cómo vamos a acompañar estas ricas arepitas, Todavía existen mis salsitas para que vean, Hagan las salsitas que la Ingrid les recomienda. Esas salsitas que les comparto aquí en el canal, bien deliciosas. Miren, ¿cuánto duran, chicos? Ustedes han visto cuánto tiempo tengo sacando estas salsitas. Y este es de aguacate y todavía existe porque obviamente pues es mucho para nosotros. Pero aquí lo importante es que no tienen conservadores y rinden bastante. Vean ustedes, de aguacate y la de 3 chiles. Ustedes pueden darse cuenta cómo las salsitas de la Ingrid son bien duraderas. ¡Ay! ¿Y si no me salen? Miren, chicos. Es que lo malo que esta resolución tan fea que tengo en aquel no deja ver si ya está o no está. Ahorita los voy a quitar de ahí porque eso sí me gustaría que me dijeran si sí o si no. Esta parece que ya está empezando a agarrar un poquito de... ¿Será que las tengo que dejar unos minutitos por cada lado y después las tapo para que cosan bien por la parte del centro? ¿Ustedes qué dicen? Y miren, aquí yo voy a utilizar este quesito rico, es un quesito para quesadillas. Ustedes pueden usar el que sea más de su preferencia, Así es que no hay como que... Yo puedo decir que no hay algo en específico para este tipo de recetitas, como decir, tiene que llevar un tipo de queso, no. Mientras se derrita y sea un queso que a ustedes les gusta, pónganle el relleno que ustedes quieran. Pero... ¿cuál es el queso que realmente se utiliza para estas arepas, corazones? Rosy, ¿cómo estás? Dice, buenas noches, Ingrid, ¿qué estás haciendo? Hola, mi Rosy, mucho gusto saludarte, corazón, bendiciones. Estoy preparando unas ricas arepas por primera vez, mi reina, ¿tú crees? Vamos a ver qué tal me quedan. Miren, aquí las tengo enfrentito, estoy haciéndome una... ¿Cómo se dice, chica, cuando vas a hacerte un facial? Aquí, mira... gratis con todo el calor. Ahorita se me van a quemar todos los asuntos. Y ¿qué te cuento? Que estoy haciendo estas arepitas por primera vez. Déjame ver a ver qué tal me van a quedar. Y pues nos están ayudando aquí Janet desde Venezuela. Y también ay, ¿cómo se llama? Ramoncito, perdón, Ramoncito, por olvidar sus nombres de usuario, chicos, discúlpenme. Me están apoyando para ver qué tal nos quedan. ¿Cómo la ves? User OTT. Saluditos, el mensaje del amor. Dice, él soy yo. Rosy, ahí te veo. ¿Cómo? El mensajero del amor. Eres tú, Rosy, es el mensajero del amor. ¿En serio? Ingrid, soy Omar. ¡Ay, Omar! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! El tomate plebe, claro que sí. Con que me digas, Omar, yo ya sé quién eres, Omar. Qué gusto saludarte. ¿Cuál es la frase de esta noche? ¿Cuál? A ver, actor, échatela. A ver, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? Estas arepas, les digo una cosa, se siente su textura suavecita, Vamos a ver. Chiqui, 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 pam, pam, pam. Déjenos una frase para Ingrid. Sí, chicos, déjenos esa motivación tan grande. Y sobre todo, vayan dejando sus likes, no sean malitos. Apóyenos en este canal.
Apoyen las recetitas de la Ingrid. Dice, sí, Ingrid, dice, soy una canción. Ay, Omar. Dios te bendiga, Omar. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Te digo una cosa, ni siquiera tengo idea. No sé si ya están. ¡Sí! Y esta parece que se está cociendo bien. Esta me gustó. Esta y ahí todas. Pero es que siento que la primera me salió gruesa y chiquita. Y así no me gusta, porque siento que no se va a cocer igual. Y estas dos me salieron un poquitito más grande, pero están más delgadas. Y siento que van a estar mucho mejor para poderlas rellenar. Aparte no las quiero hacer tan chiquicitas, pues. Aquí tengo una. Pondré otra por este lado. Vamos a ver, vamos a ir poniendo. Oigan, les digo una cosa. No inventes, salen un montón de arepas con esas 300 gramos. Miren ustedes toda la masa. Miren, esto y esto tengo todavía. ¿Cuántas arepas ustedes no pueden hacer con esos 300 gramos de harina y con menos de 500 gramos de agua? Pónganle 500, porque yo siento que si le hubiera agregado los 500 gramos de agua a los 300 gramos de harina, hubiera quedado perfecta. O sea, hubiera quedado también bien, no le hubiera pasado absolutamente nada. Esta siento, fíjense, les voy a decir una cosa desde mi perspectiva, ¿ok? Ahí va. No sé si tengo o no tengo la razón. Esta siento que ya está. Miren. O que le falta poquito. Ay, ¿esto saben una cosa? A ver, vamos a ver. No, si hace un montón de favor la luz. No inventen. Vamos a quitarle un poquito de luz. Miren. ¿Ustedes qué dicen? Esta que tengo por aquí siento que le falta un poquito. Ay, creo que este ladito se ve mejor. Fíjense cómo del ladito agarra mejor que en medio, ¿no? Miren. Ah, no, aquí también ya como que agarró bien. Ok, yo siento que esta ya le falta poquitín. Esta le falta un poquito porque sí siento que esta parte de aquí está cruda, vean. Yo todavía la siento cruda. Y esta ya no, esta ya la siento que ya agarró así como uniforme la parte de aquí. Y esta que puse al último hasta se me está como cuarteando poquito, miren. Vamos a dejar que se termine de cocer porque le hará falta grasita para que no se parta o qué oncis. Vamos a ver. Ayúdenme corazón, por favor. Yo quiero preparar esto rico y no sé qué hacerle más. Ya se me acabaron las ideas, chicos. Díganme qué más voy a hacer. Alexa, silencio, por favor. Vale, mouse, ¿verdad? Porque siempre hago lo mismo. A ver, los voy a leer. ¿Alguien que me sepa dar algún consejito de la vida con estas arepitas? Intriga, hola Intriga, buenas tardes todavía, muchas gracias por saludar. Marta, hola Marta, aquí en TikTok, saluditos corazón, bienvenida, muchas gracias por venirme a acompañar. Estoy preparando unas ricas arepas, chicos, la verdad no se me están desboronando, todavía parece que está todo súper bien ahorita por el momento, vean ustedes. Miren ustedes estas arepas. ¿Ya están listas? ¿Ya las podré quitar? ¿Las dejaré tapaditas? Unos cuantos segundos. Es que se supone que se cocen en 5 minutos por cada lado. En 10 minutos ya tiene que estar cada arepa. Ya me pasé de lanzada porque ya no sé ni qué horas, a qué hora las metí. Ay, pero todo esto va a salir bien. Ay, es que yo no sabía cuánto tiempo le tenía que poner la arepa y ustedes no me quieren ayudar. ¿Qué voy a hacer? No lo sé. No sé, chicos, ¿qué hago? Ya la saco, ¿no? Y ahorita la calo a ver si ya está lista. A ver, cómo quedó esa arepa. Vamos a checar. Es que me siento un poco de nervios. Siento que esta se siente un poquito... Está buena. Pero no se debe de resecar, ¿verdad que no? ¡Ulala! ¿Qué le van a rellenar? ¿De queso?
Aquí tenemos el quesito, Héctor, mira. Vamos a rellenarla de queso queso badón, queso badota. No es cierto. Y también, si quieren, pueden también comprar queso vadilla, no sé, como ustedes quieran. Y miren, estas respectivas salsitas que la Ingrid tiene por aquí todavía bien salvaditas. Y ya, déjenme de estar diciendo, porque ya no les voy a presumir mis salsitas, para que después van a querer estarlas haciendo toda la vida, chicas. Y tienen que aprender algo diferente para que no se vayan de lo mismo. Por eso ya no les voy a estar dando desear las salsitas de la Ingrid. Yo soy así, super wow. Dice Alexa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de Marlboro Rojo, Fuerza Rígida? Si hay una canción así, ¿verdad? Me estoy riendo, pero sí es verdad. Oigan, pues ya voy a sacar estas arepas porque ya hasta me están inflando, miren. Se infló. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Esta ya se infló. Esta también. Se me están inflando, fíjense. Quiere decir que están siendo un éxito, ¿verdad? Porque si se inflan, quiere decir que sí están agarrando su calorcito y todo el merequetengue. A ver. Vamos a ver la prueba. La prueba del millón. Vamos a hacer la prueba y ustedes me van a decir, es que vamos a hacer la prueba antes de empezar a meter las otras, porque imagínense, si estas no quedaron y yo me agarro metiendo más arepas y arepas y arepas, miren estas arepas, qué ricas, riquis, estas estaban inflando, ya estaban agarrando esponchis, ponchis. Miren, esta me quedó más delgadita, vamos a ver qué tal están. Sí, en realidad ya están listas y quedaron ricas y bien, entonces lo que vamos a hacer es continuar con las que siguen, ¿sale? Está un poquito calientito por aquí, ay, se me va a quemar todo el asunto, uy, es en serio. Bueno, vamos a darle. Entonces vamos a abrir esta para que no digan. Sí, esta. Ay, ay, ay. Está caliente, entonces se abren así, ¿verdad? Un huequito por la parte del centro. Ay, ay, ay. Espérenme, por verdad, si están bien calientes. Ay, no inventen. No, ni me digan nada porque sí soy bien chillona. Yo soy bien chillona para lo caliente, hay cosas que sí aguanto y hay cosas que no. Entonces, miren. Y luego la hago así, pero ¿eso qué quiere decir? Como está muy calientita, quiere decir que creo que... ¿Así? ¡Wow! Pero ¿eso qué quiere decir? Que está muy calientita, ¿no? ¡Oh, my gatos! ¿Ya está bien así como está? ¿Es normal que le salga esto? A ver. A ver. Vamos a probar esta. Así solita. A mí se me hace que es esta coserita. En la parte de adentro. Se me hace su sabor. Se me hace súper bien. Y miren. Ay, 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 está bien calientita. Lo único que no sé si es normal que esta textura tenga así como humedita. Porque está muy calientita y ya cuando uno la rellena o algo ya agarra una textura diferente. Es que como es la primera vez sinceramente que las estoy preparando, para decirles la verdad no tengo como esa super experiencia en eso de las arepas. Entonces yo ya nada más una vez agarré hechas y me las comí, pero nunca las he preparado.
A ver. Bien. Me gustó. Yo siento que sí están bien así. Pero mi pregunta es, ¿cómo se pueden rellenar para que no se te... Miren qué rica la rellena de salsita. ¿Cómo la puedes rellenar para que no se te hagan así? O sea, esto lo partí bien, más o menos. Pero siento que se me pega todo en el cuchillo. Eso es lo que se me hace como... Necesito esperar que esté un poquito más frío para poderlas abrir, ¿verdad? Eso es. Ahorita voy a intentar con esta que tengo aquí. Es que estoy haciendo las chicas y chicos antes de ponerme a preparar las demás y saber qué es lo que estoy haciendo y cómo lo voy a hacer. O sea, ahorita ya vi que sí me quedó, pero tengo que ir viendo lo demás, ¿verdad? Ay, me da mucho comezón en la cara y no me puedo agarrar. ¡Ay, pero aquí no traigo el guante! A ver. Les digo una cosa, esto es tan delicioso que ni siquiera necesito rellenarlas de nada. Con la pura salsita. Está riquísimo. Chicos y chicas de Venezuela, los felicito porque los felicito por su rica comida. Me encantan las gorditas mexicanas y todo, pero para decir la verdad, esto tiene una textura totalmente diferente. Obviamente, pues tiene que ver mucho la harina, ¿no? Pero, o sea, esto es algo delicioso. ¡Mari! Perdóname, mi amor. ¿Cómo estás, mi reina? Hola, hola. Qué gusto saludarte, Mari. Ya te extrañábamos, mi reina. ¿Cómo estás? ¿Tú quieres? En serio, mira. Estoy haciendo las arepas. Por fin estoy haciendo arepas. Ya es que te he prometido tanto. Bueno, les he prometido tanto de que tenía muchas ganas de arepas y de arepas. Pues hoy me sumergí en ese reto de hacerla. Pero les cuento. Déjenme agarrar otro guante. Les cuento que... Ay, esto ya se me quemó el comal. Les cuento que no me animaba a prepararlas, pues porque según yo decía, es que no me salen, es que no las sé hacer, es que esto... Y ya saben que a todos nos pasa esto de que nos limitamos mucho porque tenemos el miedo de no saber hacer las cosas, ¿no? Pero mira, me siento contenta porque es la primera vez que las preparo y siento que no me quedaron tan mal. Bueno, no me están saliendo tan mal, todavía falta el rellenito. Pero algo bien importante es que traigo yo esta duda. Mira, por ejemplo, esto que se le va quedando así en el cuchillín. Ahorita porque lo metí yo creo recién salidito, ¿no? Entonces miren. Ay no, ya lo iba a hacer bolas. Aquí lo voy a poner. Es que si los pongo hecho bolitas después se hacen feitos. Luego huelen feito. Entonces a ver, vamos a ver. Esta que ya está un poquito más fría. ¡Ah! Eso, Ingrid, te pasaste de lanza, la sacaste muy rápido. Y le hice el corte muy rápido, estaba muy calientita. ¡Ay, mira qué bonita me quedó! Eso sí me gustó. Es que sí me quedó la... ¡Ay, sí me quedó la arepita!
Me quedó bonita, ¿verdad que sí? Es que se me hace bonita, chiquita. Ahí vienen los bebés. Papá, es que no estoy... No les hablé. Estoy hablando aquí con los seguidores, papá. Estoy hablando con la familia Polinares. Es que como ellos los chiqueo así, y ahorita se me salió todo el fa. Es que me puse feliz porque... ¡Wow! ¡Me quedó! ¡Sí me quedó! ¡Ah, papá! Es que yo también te amo con todo mi corazón. Ok, miren, ya tengo dos. Bueno, aquí está la prueba. Hay que dejarlas que se fríen un poquito. Miren qué bonitas están. Miren aquí en TikTok, chicas. Bueno, somos muy poquitos, pero no importa. Estos clips que les estoy mostrando es para poderles compartir en un videíto editado. Miren qué bonitas están. Mi primera vez haciendo arepa, chicas. Denme sus likes, no sean malitas. Échenme porras para que yo haga cosas más ricas. Miren, aquí está. Aquí está. Vamos a hacer la otra. Nomás que ese comalucho ya se me puso bien quemaducho. Oigan, tengo ganas de un café. Ok, aquí hay dos. Yo me como, les digo la verdad, que es que con la que me comí, que me encantó, siento que me como tres. Me como tres de este tamaño. ¿Ustedes cuántas se comen de este tamaño? La verdad. Miren, el tamaño es como la palma de mi mano. Mi mano está chiquita, no se alucinen, miren. O sea, no está grande. Está chirris. Gracias, chicos, por sus likes. Los quiero muchísimo. Gracias. Sigan apoyando el canal. Nada más denle en tiki-tiki. Aquí en TikTok, chicos, los invito a que nos den tiki-tiki en la pantallita. No sé si puse un buen título, una buena descripción, y eso ya me está perjudicando muchísimo por no poner una buena información. Pero es que en TikTok sigo todavía con ese trauma psicológico de que no entiendo muy bien y cometo cada error que ustedes no se pueden imaginar. Si en YouTube, que tengo 4 años, dice que sí hago contenido y todo, aunque no es de la mejor calidad, ¿verdad? Pero mis locuras allí están, chicos, y son unas locuras bien buenas, créanme que sí, como ese postre que les compartí de las gorditas, también que las preparé por primera vez, esas gorditas de leche condensada, y ya se las compartí aquí en el canal por si quieren verlas, y se animan a prepararlas, porque la verdad a mí me gustaron y me quedaron riquísimas. Ay, cómo le doy vuelta a la gordita, ¿verdad? Uy, es que la plática está bien buena. Vamos a empezar. Nomás le doy vuelta y vuelta y nomás no torteo, pues. Es que ustedes ya saben, aquí con la Ingrid no hay nada más, hay receta, no nada más aprendemos todos juntos a hacer algo nuevo, hay chisme. Así es que si no tienen sueño y están aburridos, aquí no se aburren, con la Ingrid, porque la Ingrid no le para la lengua. Miren, como esta me encantó cómo me quedó. Es que miren, no es por presumirles, pero parece hasta una almejita. Vean ustedes. Y miren, y ni siquiera se partió, o sea, no se me hizo fea. Muchas gracias, Mari. Ingrid del sartén. Pasa el aceite un poquito con una servilleta. Ok, Mari, sí, de hecho sí le pasé ahorita poquito, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que como creo que fue en esta. Creo que en esta le hacía falta un poquito y ahorita le puse grasa. Un poquito de grasita porque sí se me estaban como partiendo, ¿verdad que sí? Muchas gracias, Mari, por tus consejos, mi reina. Yo estaba deseando que llegue mi preciosura de Mari, por favor, para que me ayude, ya que Mari nos acompaña también de Venezuela. Imagínense, Mari es experta en cocina. ¿Cómo no voy a poder, cómo no voy a seguir sus consejos? Al igual a todos los demás de aquí, ¿verdad? Pero es que les voy a decir una cosa. Yo siempre respeto a todas las personitas que me aconsejan, que son más mayor que yo, y tomo muy en cuenta todos sus consejos porque tienen mucho más experiencia. Aunque no necesitas, ¿verdad? Pero yo siento que sí tiene mucho que ver. Pero bueno, no sé si estoy bien o está mal, chicas. Voy a meterla, la voy a meter, ¿ok? Miren. Chiqui, pam, pam, pam. Ya me hice 3 y las primeras 3 quedaron buenas.
Aquí está la prueba que a la Ingrid le quedan buenas las arepitas. Miren, aquí se puede rellenar, se mete, chucu chucu, y ya se pone otra vez hacia atrás. Y esta fue la primerita que abrí. Miren, aquí también están todos los errores que cometemos. Es la primera que abrí. Nunca había abierto una arepa, ni mucho menos hacerla, y la abrí mal. Creo que quedó un poquito por eso más gruesa y delgada, pero está bien para poderse rellenar. O sea, lo importante es que no se partió, que no se desboronó y que está bien para poderse rellenar. Así es que miren, eso es lo más importante. Creo que es lo más importante, ¿verdad? Hablo como si tuviera experiencia, pero bueno, viendo el punto y el asunto, creo que lo más importante en esto es que no se me partan, que no se desboronen, ¿verdad que sí? Porque tengo entendido que si no está bien hecha la masa se desborona. Entonces, no sé, no soy una gran experta, pero creo que soy una buena aprendiz. Eso sí. Esta ya se me está empezando a partir, porque ya estoy tardando mucho tiempo y se empieza a resecar, ¿verdad que sí? Ustedes díganme la verdad. Díganme si lo estoy haciendo bien, si me está quedando bien, para volverlo a hacer y volverme a sorprender. Ay, la Ingrid y sus locuras, Diosito Santo. Porque me diste este cerebruto. Así, y ahí vamos a meterla, ¿verdad? A ver, chicas, les leo. Dice Janet. Dice, te quedaron excelente. Lee los mensajes que te envié. Es normal que se adhiera la masa al cuchillo. Ok, corazón, déjala reposar un poco y no se pegan. Muchas gracias, mi reina. Gracias por tus consejitos. Sí, voy a leer tus mensajitos ahorita. Ingrid, el sartén. Ok, muchas gracias. Mica, es muy fácil de hacer. Dice, con el queso se derrite. Ok, con el queso se derrite. Dice, es normal que la masa se pegue al cuchillo, es normal, amiga, es muy normal. Prueba con el relleno y son exquisitas. Sí, ahorita voy a hacer unas con relleno. Muchas gracias, chicas, gracias. Un besote a ustedes hasta allá, hasta Venezuela. Gracias por esos consejitos, por estar aquí, por Ramoncito también. Si Ramoncito ya se nos fue, hay que dejarle un besote y un abrazo. Muchas gracias por habernos guiado en esta receta, que es la primera vez que las estoy compartiendo con ustedes, porque, pues, para ser sincera, también la primera vez que la preparo, ¿verdad? Pero aquí el punto no es tanto que si la primera vez de la receta y todo, es para que ustedes también se animen a dar un paso y a probar cosas diferentes y que no se queden con las ganas de decir, no lo sé hacer, inténtenlo, y de esa manera, si no les funciona la primera, miren, aquí están las pruebas, a prueba y error uno va a ir aprendiendo, y de esa manera poco a poco puedes ir perfeccionando hasta que ya te salgan las cosas así como uno lo quiere, porque en esta vida nada es perfecto. Nosotros creemos que es perfecto para uno, así que sí, para ustedes, bueno, por ejemplo, para ustedes puede estar bien, pero para mí puede ser que no están perfectas. Entonces, si yo quiero perfeccionarlas, no pasa nada, puedo ir aprendiendo y aprendiendo. Y así, ¿verdad? Bueno, yo solo me entiendo, no me hagan caso. La idea es esa, se dijo y se tenía que decir. Ay, ya me estoy empezando a derretir este bombón de chocolate, chicas. No me hagan que estés tan cerquita porque miren, me chupo toda. Con el calor, es que me derrito. Soy un chocolate. Un bombón de chocolate. Miren, voy a hacer otra. Porque es que de mis ganas yo me hago toda. Oigan, ¿y puedo guardar la masa ya hecha? Y meterla en el refrigerador o a temperatura ambiente. Porque miren, la que es de maseca, masa mexicana, maseca, cuando hacemos las gorditas, les cuento algo, que si guardas la masa en el refrigerador, se humedece y ya no te queda igual. Ya después la tienes que arreglar, la tienes que dejar que se ponga a temperatura ambiente, ya no queda igual la textura porque se humedeció. Y todo el merequetengue. Ay, ya, chicas, hasta acá siento las palabras. Tengo ganas de tomar algo. Así chiquicitas, ¿verdad? Para que quepan en 1, 2, 3 bocaditos. Yo siento que estas les van a gustar más al Johnny, fíjense, ¿eh? No sé por qué siento que estas le van a gustar más. Miren.
Vamos a quitar estos por aquí. Esta me está quedando más bonita. Chiquiringui, chiquiringuis, chiquiringui, ringui, 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 ring. Me está gustando el colorcito que se puso, como que se doró, está más parejita. Ay, espérenme poquitín. Y ahorita con el relleno, ¿verdad? Entonces, después de que haga estas con el relleno, bueno, sí, chingue su. A ver, les voy a leer, dice Mari. Miki, te voy a visitar. Ay, qué rico, yo no lo he probado, pero me imagino que se ha de estar deliciosa, chicos. Es que a veces mi esposo ve tantos videos, miren aquí como que no me quedó bien. Y de muchas culturas, diferentes culturas, y sí se ven que son platillos bien riquísimos. Yo quiero aprender a hacer un poquito de todo, pero para ser sincera, nunca podría hacerlo exactamente igual porque jamás podría conseguir las mismas especies que ustedes tienen. Pero, pues, hacer el intento, ¿verdad? Que sí, eso sí podríamos. Intentar y tener una nueva manera de cómo preparar nuestros alimentos, ¿verdad? Una idea diferente. Porque yo entre mis platillos mexicanos no salgo a veces de las mismas especies y de las mismas vegetales que utilizo la mayoría del tiempo, porque, bueno, es que para ser sincera, hay muchas recetas caseras mexicanas que por lo regular utilizan mucho esos vegetales: chile, tomate, cebolla, cilantro, ajito, y esos son los como... ¿Cómo les puedo decir? Los básicos, los base de la mayoría de los tantos desayunos, comidas, cenas mexicanas, porque con esos puedes hacer diversidad de recetas, ya les he mostrado a ustedes. Pero siempre sí es importante probar de una manera distinta. A mí sí se me antoja. Al que le traigo ganas es al mole de olla, chicas. Tengo muchas ganas de mole de olla. Ya le dije al Johnny. Y también les digo una cosa, tengo ganas de birria. Acuérdense que la Ingrid ya está a punto de cumplir años, chicos. Ya casi, ya casi cumple añitos. ¿Ustedes creen? Ya casi llega mi día. Ja, 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 ñaca, 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 ñaca. Y tengo un antojo de hacer birria. Pero les digo algo, yo solamente he hecho birria una sola vez en mi vida. Y esa sola vez en la vida fue cuando hicimos por primera vez el Johnny y yo aquí una birria para Navidad, que pasamos una Navidad. Él y yo aquí nos hicimos una birriecita y quedó deli, pero tengo que hacerla otra vez, obviamente con una versión mejorada. ¿En qué sentido? Que todo estuvo delicioso, pero yo sé que puedo mejorar un poquito la receta para que no se le sientan tanto... algunos condimentos que le dejé por ahí, nada más para poderlo disgustar bien a gusto, pero si hago la recetita se las voy a compartir, chicas, para que prueben la birria de la Ingrid, esta birria que está bien perris. Es que es real, chicas, les voy a decir una cosa, todas las personas pueden cocinar lo mismo, pero no sé a qué se deba, que cada quien tiene su no sé qué, que le pone su toque a cada alimento, es verdad, y no sé a qué se deba, no sé si, muchos dicen, es que es la mano, es que es el sazón, es de cada persona, no sé qué se deba, pero siempre cada quien tiene su toquecito especial, ¿verdad? Entonces yo les voy a compartir esa recetita y si a ustedes les gusta, como la que les he compartido, ya les he compartido pozole. No más que son malos, no han ido a ver las otras recetitas, chicos. Bueno, a lo mejor no han ocupado alguna recetita similar a las que necesitamos, pero por ejemplo ya les he compartido el pozole, ese pozole bien delicioso que la verdad es un pozole rojo de carne de cerdo y por cierto ya se vienen fechecitas donde la gente busca cómo hacer pozole y ese es un pozole muy económico porque obviamente el pozole de cerdo es mucho más económico y les cuento que queda riquísimo. Ahí les comparto todo desde cero y cómo preparamos la salsa pozolera también. Y bueno, ¿qué otra cosa? Menudito, ya les compartí también el menudo, cómo preparamos menudo. Ya nomás me falta la birria. Ya me aventé una medio barbacoa con carnita de cerdo también. En versión pollo, ¿verdad que sí? Ya tenemos una recetita versión pollo y también una versión con... Creo que era con chamorro. Era un chamorro de...
Era un chamorro de cerdo, creo el que hicimos. Ay, no sé, chicos, es que me estoy tratando de recordarle de las recetitas que ya hemos hecho. Pero el punto que voy es que me he sumergido en el reto de preparar todos esos tipos de platillos que para mí eran una imposible. Yo siempre decía, no puedo, yo no puedo hacer una birria, yo no puedo hacer un pozole, yo no puedo hacer un menudo, o sea, esas cosas, wow. Y cuando lo empiezo a hacer y me empiezo a dar cuenta que es tan simple y sencillo, simplemente es cuestión de dejar el no puedo, y me encantaron. Y me encantaron, y hasta ahora ya hago un menudo con una versión diferente, y hasta ya me animo a hacer menudo con diferentes versiones, pero antes no, hombre, antes apenas sabía hacer el básico, el clásico de todos. Y la birria, ahorita estoy en esa versión que tenemos nosotros básica, pero esa versión que hicimos nosotros mismos, porque tiene mucho que ver cómo prepares la salsa, el chile colorado, que es lo que le va a dar todo el saborcito y el sazón al caldito de la birria. Entonces ahí es donde está el punto. Y pues muchos lo preparan de una manera muy sencilla. Hay personas que sí le ponen 2, 3, 4, 5 chiles. Hay otros que le ponen de 7 chiles y bueno, etcétera. El chiste es que esa receta no la domino, por eso no me animo a hacer diferentes versiones y voy a hacer la misma si Dios me permite y me presta. Yo digo que sí, pues ya cuánto me falta. Aquí estamos ahora 22. Ya casi estamos a punto. Nada más que esa es una recetita que se la voy a tener que hacer grabada, chicos, ¿eh? Va a ser una grabada y editada porque la birria sí tarda bastante tiempecito y pues no tiene mucho chiste más que lavar la carnita, y que no les voy a decir cómo la voy a hacer porque si no ya no la van a querer mirar. Y pues esperar a que se cosa la carne y la salsa, pues la salsa que tiene que estar bien perris, pues en cuánto tiempo la puedes cocinar, o sea, no es mucho. Entonces, está más como para una recetita editada. Aparte, que si quieres hacer una birria que quede bien marinada la carne, está la versión que puedes dejarla marinando 24 horas para el otro día ponerla a cocer a fuego bajito y empiece a agarrar todo su sabor. O está la versión express que preparas todo al instante y que sale en su jugo, calducita, así grandísimo todo. O sea, hay diferentes versiones de birria. Aunque ustedes no lo crean, no soy experta, pero pues sí, chicos, hay que investigar antes de. Entonces, no sé, voy a ver cuándo vamos a hacer. Pero esto ya está, hasta creo que ya me pasé. ¿Verdad que ya me pasé? Miren, esta ya está lista. Les digo que me agarra la matraca y no me suelta, ¿eh? Yo platico tanto, que ustedes no me van a parar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Una arepita más. Y 6. Voy a hacer una más. Y de ahí me va a quedar un montón de masa. ¿Qué puedo hacer? Las voy a guardar. Voy a guardar para hacerme mañana de desayuno. Porque es que no puedo hacer todas las arepas ahorita. Yo siento que estos son como las gorditas de maíz. O sea, de las gorditas mexicanas. Se tienen que hacer al instante. ¿Quién anda por aquí, chicas? De TikTok. Gracias por estar aquí acompañándome. Es cocina de ranch. Saluditos. Dice crema de malanga. Sazón mexicano, ¿cómo estás? Oli, Sazón, muy buenas tardes. Bueno, noches ya, bendito sea Dios, ya son noches. Gracias por pasar a saludar. ¿Cómo estás, Sazón mexicano? ¿Cómo te está yendo con tanto trabajo, con tanto merequetenque? ¿Cómo les fue en aquel momento donde estaban preparando todo para poder aportar sus donaciones, chiquillos? ¿Qué tal les fue en ese momento? Cuéntenos. Alexa, silencio. No sé por qué le pega la loquera. Siento que por aquí, y miren, esta no se va a mirar. Ajá, este sí poquito, sí, porque ya lo bajé un poquito. Se ve como un poquito duro, seco. Siento que esta partecita de ahí es porque no le agregué bien el agua, no la amasé bien. Ay, no me quiero estar agarrando la cara con los guantes, el cabello, porque me lo voy a dejar todo engrasado. Miren ustedes. 1, 2, 3. Ay, qué bonita se ve. Miren. Estas son las primeritas que hicimos, que son las que me voy a poner abajo para que no me quemen. Miren qué bonitas arepas. Y no van a decir que no están quedando buenas, ¿eh? Ni se atrevan a decirme eso, porque miren, aquí está la prueba, ¿eh? Se abre como una almeja.
y no se desbarata. Y miren, rico, rico. Miren, chiquillos, qué hermosas. Anímense a hacer arepas. ¿Ya puedo poner mi arepera? Ya pueden ir pidiendo la orden, chicas, por favor. Nada más que no sé cómo las voy a dar. No sé cuántas voy a poner. ¿Cuántas ustedes le pondrían a una orden de esta? Ay, es que perdónenme por hacerla así, pero es que no puedo agarrar el cabello. Y miren este pelo que se me puso ya todo esponjado. ¿Cuántos ustedes le ponen a una orden? ¿3? ¿4? En el restaurante donde yo trabajaba, les cuento el chisme. Me asusté. Eran 3 arepas en la orden, pero eran más grandecitas. Eran un poquito como más así, más anchita, más así. Esa está un poquito, pues, el tamaño de mi mano, miren, está muy chiquita. Pero, eran 3. Y ya les comenté que eran rellenas de plátano, les llaman tajada, de queso o de aguacate no, de pollo con aguacate, pero ese tiene un nombre, ese guiso del aguacate, del pollo desmenuzado con el aguacate, ¿verdad que sí? Nomás que no me acuerdo. Es que hace cuántos años trabajé ahí, chicos. También ya perdí la memoria. Ya no me acuerdo de nada. Más que de lo que me conviene. O sea, de esto que sí. Gracias por sus corazoncitos. Muchas gracias por sus likes. Vamos a empezar a rellenarlas, ¿ok? Nada más denme un chance porque ya nomás me voy a hacer estas y esta otra la voy a guardar, chicas, miren. Aquí está la prueba. Ok, bueno, para las personitas que quieran ver. Ay, espérense porque ustedes ya están viéndome toda la longitud, ¿verdad? ¿Qué tal yo? Soy una descarada. Una descarada de veras. Qué bárbara, Ingrid. ¿No te da pena? Si me diera pena, no pasaran estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, chicas. Ustedes cierren los ojos y ya, nada más. Y no pasó nada. Miren, esta bolita me quedó. ¿Cuántas ustedes creen que me salen de aquí? Así. Si la bola está de este tamaño, yo creo que me salen unas 2, 3, 4. Me vienen saliendo como unas 5 arepas, ¿no? Le echan unas 5 a esta. A ver, lo vamos a hacer churro. Y sobre de ese churro nos vamos a dar cuenta cuántos nos van a salir. Miren, supongamos que aquí es 1, 2, 3, 4. No tienen saliendo como unas 4. Como unas 4 arepas con esto. Ok, bueno, esto era para que se más o menos se den una idea ustedes cuántos salen. Porque esta es la primera vez que preparamos y fueron 300 gramos de harina. Fíjense, 300 gramos de harina que ni siquiera es medio kilo. 2, 4, 5, 6 arepas y una que me comí son 7. Y póngale que salen 4 acá. Póngale que para esos 300 gramos con esta medida ustedes pueden hacer unas 12 arepas. No inventen, está súper bien. Es una buena comida esto, ¿eh? ¿Y con qué los acompañamos? ¿Con una ensaladita o así solitas? No sé. Es que nosotros somos bien glotones, las gorditas las queremos poner lechuga, queso, crema, ¿qué otra cosa? Y luego que arrocito y frijoles. No, hombre, nosotros somos bien así para comer, pero estas cosas así sencillitas se me hacen bien. Ya, chicos, voy a empezar ahora sí. Bueno, esto lo voy a guardar, pero, a ver, si lo guardo... ¡Ay, ya tiré mi trapo! Yo creo que lo voy a guardar aquí, ¿verdad? Miren. Ay, ¿qué tal yo? Dice un poco del día con Mirka. Mirka, buenas tardes, Mirka. Yo quiero súper rico. Muchas gracias, Mari. Perdón. Con mantequilla, que con carne, con cualquier cosa. Son ricas, en serio. Es que, ¿saben una cosa? Aquí tengo mantequilla. A ver. Si le pongo mantequilla y... Ay, ¿qué tal? Yo ya estoy guardando esto y ni siquiera la estoy poniendo aquí. Miren, aquí la vamos a guardar.
Yo creo que así no le pasa nada para guardarla bien tapadita para usarla mañana, ¿verdad? Ya mañana, miren, tengo una buena comidita. Es que les digo una cosa, yo soy fanática a este tipo de comiditas. Y más el queso, yo soy bien quesera. Pero el Johnny no. Les cuento que él sí de plano no es como que coma mucho eso, pero es que la otra, él dice, es que es mucha masa, está muy gruesa, es mucha masa. Pero les digo algo, no sé a qué se deba que esta siento que la puedes dejar más delgada y es mucho más, como que es más práctica para poderla hacer. Siento que esta está un poquito más fácil que la maseca. La maseca siento que sí se reseca un poco más rápido y se parten y se ponen duras muy fácil si no la haces así como que en su punto. Y estas no. Déjenme, voy a traer quesito, miren. Ah, no, mentira, la mantequilla. Entonces dice Mari y Janet nos compartió que le pusiéramos mantequilla, ¿no? Entonces, sí, agarramos. A ver, es que este trapo no es aquí. Ya hay unas, amor, pero todavía no les pongo el relleno. A ver. Le voy a poner mantequilla, miren. Vamos a ver. Aquí se supone que le voy a hacer la partidura, ¿verdad? Y estas se supone que ya están más desde hace ratito. Vamos a ver. Me gusta hacer esto, ¿saben una cosa? Me gusta. Siento que se siente rico cómo va abriendo por la parte de adentro y me gusta ir sintiendo esa sensación. Ay, se siente rico. Ay, creo que me está quedando muy delgadita. Creo que así, ¿verdad? A ver. Así, ¿verdad que sí? ¡Wow! Quedó delgada. Ay, tengo una comezón como no se pueden imaginar. ¡Qué locura tan grande esta comezón! ¡Ay, ay, 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 ay! Y no poderte rascar. Ah, perdón. Dicen que son las 8:10. Hijo de su ping-pong, papas, ya es bien tarde. Aquí está este. Y voy a agarrar este y le quito el exceso, ¿verdad? Para poderla meter otra vez y que no eche a perder la otra. Ya tengo abiertas aquí estas. Ténganme paciencia, chicas y chiquillos. Chicas y chicos preciosos de la vida. Es que no debo de hacerla así, ¿verdad? ¿Verdad que con que nomás la deje caer así y la haga así de ladito con eso y con que se deslice, ¿verdad? Porque si yo la estoy metiendo adentro, le estoy moliendo todo y la estoy dejando toda desparpajada. Siento que aquí el rollito es así como les dije. Y miren, espérenme. Es que si no, luego la riego. No crean que todo me sale bien. Yo no soy perfecta. Yo no soy perfecta para nada. Nada, nada, nada. Miren, pero sí me salió bien. ¡Ah! Un poquito chuequita. Oye, esta sí me salió un poquito menos cute. Es que no crean que soy perfecta ni nada de eso. Me salen mal las cosas también. Y es la primera vez que lo preparo, pero no me siento desilusionada para decir la verdad, porque siento que me están quedando bien para hacer la primera vez que las preparo. Entonces, está bien. Aparte, se vale equivocarse. Miren, equivocarme no me molesta ni me causa ninguna sensación ni nada. O sea, para mí digo, bueno, está bien. Podemos corregir las cosas. Lo que me molesta y que es algo que no puedo con ello es echar a perder las cosas. O sea, y más cuando es comida. Eso es como que la parte que me llega de, ¡ay! Que digo, no estamos en condiciones como para que yo esté, mira qué bonito me quedó. ¿Verdad que le gustó? ¡Ay, que me gustó! Y que están chiquititas y bonitas. Es que me encantó porque están chiquitas y bonitas. Entonces, aquí, en este comal que ya tengo bien quemado, es que miren qué bonita quedó.
Miren qué bonita. Imagínense, yo a estas alturas echando a perder las cosas, miren qué bonita se abre, allí está. Allí está la prueba, que quedaron bien, miren. Pasa la prueba, no se rompe, no se desborona, chiqui chiqui, y ahorita ¡pum! Que se caiga por andar de payasita, ¿verdad? Y dice Mari que le ponga un poquito de mantequilla y después queso, ¿verdad? ¿Cuál queso le pongo? ¿Queso badín, queso badota, queso vadilla? ¿Ustedes cuál le pondrían, A ver, vamos a darle con esta, que es la última. Y le vamos a poner mantequilla. Yo no sé, pero le estoy poniendo por ambos lados. Ah, no. Ya voy a empezar a echar a perder ahí la mantequilla. Y ya le estoy metiendo ahí todo. ¿Y no les pasa que les choca que después van y agarran y todo está sucio, todo esto, y que van y dicen, ¿qué le metiste ahí? A mí me choca ir y que esté todo así feo. Tanto la crema y todo eso no puedo. Es algo que no puedo, no puedo. Y miren el quesito. Dice Mari. María Cedillo, gracias por estar aquí. Antonia, muchas gracias por pasar a saludarla. Ay, Ramoncito, aquí sigues. Muchas gracias, Ramoncito. Entonces, miren, aquí el quesito, ¿verdad? Con este. Con ese será suficiente, ¿sí, verdad? Así. Miren, así el quesito. ¿Ya vieron? Y así la voy a poner por aquí. Pero yo digo que para esto ya debe de estar bien bajitito el asunto, ¿verdad que sí? Porque si no, si lo pongo así, a ver esta, lo voy a hacer con cuidadito. Ay, esto creo que en la parte de arriba, a ver, ya les iba a decir, no puedo, se me va a romper, pero digo, ay, todo se puede, nomás darle vuelta, Ingrid. Y aquí le voy a poner también poquito, aunque no quieran, le estoy poniendo poquito porque están chiquitas, pues. Ay, aparte les voy a decir una cosa, a Johnny no le gusta que le ponga nada de que tenga que ver con queso, que le ponga mucho. Él es de los que dice, ponle poquito queso nada más. Una quesadilla, poquito queso. O sea, no, a mí me gusta todo lo contrario, me gusta con mucho. A ver, vamos a ver esta otra, esta es la que me quedó un poquito desparpajada. Estamos haciendo así como nos están aconsejando nuestros chiquillos que nos están acompañando aquí en el chat, en YouTube. Y nos están acompañando desde Venezuela, Mari, Ramoncito, Janet, ¿quién más anda por aquí que es de Venezuela, chiquillos? Muchísimas gracias. Mari es una preciosura que ya tiene mucho tiempo con nosotros aquí en el canal. Es nuestra reina del chat, nuestra preciosura, y nos está aconsejando ponerle la mantequilla, mira. Aunque les digo una cosa, me voy a quedar con las ganas de probarla, que es de pollo, porque tengo aguacate pero no tengo pollo. Y le puedo usar así con puro aguacate, aunque no tenga el pollito, pero esos aguacatitos no sé si ya estén muy buenos. Y aunque no crean, para esto sí me encantaría que el aguacate esté bien fresco y bien deli. De ese aguacate que de plano está bien madurito y así en su mero punto, porque ya cuando está maduro de más el aguacate, les cuento que empieza a agarrar un sabor diferente y ya no sabe igual. Entonces, a mí no es como que no me guste, pero siento que ese ya está más bueno para un guacamole que para comértelo así solito. Ya poniéndole un poquito de chile, tomate, cebolla, cilantrito, un toquecito de crema, mayonesa, cilantro, ya cambiándole el sabor para que no se sienta tanto el saborcito del aguacate cuando ya está muy maduro. Y a mí me gusta así, pero para comerlo así, fresquecito, me gusta, que esté en su mero punto. A ver, chicas, déjenme abro esta última. Elvia, buenas noches, Elvia.
Elvia y Rosa Delgado, muchas gracias por estar aquí, chicas de TikTok. Gracias por quedarse un ratito, por pasar y quedarse, chiquillas. Esta ya está. ¡Ay, ya se me está pegando! ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué bonitas están haciendo! No inventen, con el guante como que se siente más la quemada. Dice Ramoncito, esa de pollo con aguacate se llama reina pepiada. ¡Ay! ¿Verdad que sí? Así se llama ese guiso, reina pepiada, ¿verdad que sí? O ya con arepa. O es el puro pollo. Es que es en serio, yo me acordaba que tenía algo así. Pero no sé si el pollo con aguacate se llama reina pepiada o ya cuando está en arepa. Pero bueno, ustedes son los expertos, yo aprendo de ustedes, yo aquí soy una simple chiquilla aprendiendo de ustedes. Soy una inocente señora aprendiendo de ustedes a preparar una rica delicia. Miren, miren nomás. Ay, chiquillos, ahorita van a ver. A ver, a este sí le di vueltecita, me animé a darle la vuelta. A este no, este la voy a poner. Ya, los que me critican, ja, ja. Tararara. Saco lo malo. Tararara. Y no, hombre, qué bueno que me dieron la idea de ponerle mantequilla porque a mí sí me gusta mucho. No sé si les enseñó ahorita, ¿verdad? Ay, es que la cámara la traigo bien mal puesta. A ver. Miren, les voy a enseñar ahorita todo el merequetengue que tengo por aquí. Pero bueno, les voy a mostrar para que ustedes miren que la Ingrid sí es real con ustedes. Soy real, chicas. Claro que sí, mi locura es real. Todo lo que les digo es real. La verdad que sí, miren ustedes. Miren. Miren, no sé si está bien, chicas. Ustedes díganme qué me dicen, cuánto me ponen. ¿Cuánto me califican del 1 al 10? Yo estoy aprendiendo hoy de ustedes. Ustedes me están enseñando. ¿Ustedes qué dicen? ¿Soy buena para aprender? O definitivamente no. Porque aquí está la prueba, miren. Aquí está, chicas. Ustedes me dicen, Ingrid, te pasaste de lanza. Eso no está nada bueno. Ay, pero miren la mantequilla. Ay, ya quiero comer. Ya quiero comer, chicas. ¿Me la como? No, me voy a esperar, Ay. ¿Cuánto me dan, chicas? Perfectas, 10, gracias, Ramoncitos, en serio. Ay, a ver, espérame poquito, déjame quito este pelo que tengo tan horrible. Ya me voy a quitar eso. Ay, miren, es que me metí a bañar corriendo y bajé a conectarme con ustedes rapidito y ya no me alcancé a acomodar. Ay, ya, miren, aquí tengo el greñero enfrente, qué bárbara. Pero es que no puedo estarme agarrando. No puedo estarme agarrando el cabello ni nada de eso y menos porque estoy cocinando con los guantes. Y ahorita ya me los quité. A ver. Es que lo que a mí me urge es que esto ya esté. Esta ya está. Johnny, ven a probar esta delicia, mi amor, por favor, porque yo sé que te va a encantar. Hijo de tu pim pom papas, ¿qué hice? ¿Qué hice, Ingrid? Siempre sales con tus cosas, mija. Me muero de ganas de probarlo. ¿Por qué me enseñan cosas tan ricas, ¿Por qué me hacen que se me haga agua la boca y me ponen la tentación enfrente y yo estoy como los niños que yo no puedo comer? Ahorita me la voy a comer toda. Oigan, ¿cómo me lo comeré? ¿Con cafecito? ¿Con sodita? ¿O con agüita? No, con agua no.
malo. Cuando yo era un baby, chupeteaba. Cuando yo era niña, me barría. ¿Ustedes nunca jugaron eso? Sí. O esos juegos que son así. A ver quién se equivocaba y luego te dabas la vuelta y luego la hacías más rápido y a ver quién nada que sí. Yo a veces cuando me toco mi sobrinita, bueno, las sobrinas de Jonathan, juego con ella. Ahí me ven a la Ingrid jugando estas cosas. Pero es que nunca hay que dejar la niñada atrás. Yo creo que ya están. Miren, es que este queso nomás no quiere evolucionar. Este queso no quiere cooperar. Este sí cooperó, miren. Miren. ¡Wow! ¿Ven? Aquí está la prueba. Nunca digan no puedo. Inténtenlo. Y si no funciona, pues no pasa nada. Lo vuelven a intentar. En esta vida no hay nadie que pueda decir lo intenté y no pude. Hasta que tú digas de plano, tengo cabeza de o tengo manos de otro planeta, porque de plano ya he hecho miles de veces y no me salen. Pero no. Miren, esto está sencillito. Creo que de ahora en adelante voy a estar comiendo arepas todo el tiempo. Yo todo el tiempo voy a querer comer. Ya, esto ya está. Miren. Miren, qué ricas están. Qué ricas y deliciosas están quedando. No se están desbaratando para nada. ¡Ah! Miren, ustedes nomás. Uy, me voy a dar una quemada por ustedes, Miren. Ay, este quesito no se quiere derretir, miren. El quesillo. No sé por qué ese quesito no quiso derretirse como este. No, este también ya se pegó, este ya está frío, este sí está bien. Ya, amor, porque mira, están chafeando, no se está queriendo hacer este queso así todo. Brum. Ya, amor, ahí te van. No. ¿No vas a querer una? ¿Sí? Entonces no me estés diciendo que no. ¿Una o dos? Una para que la pruebes. Mira, vamos a darle a probar al Johnny. Chicos. Ahí viene lo bueno, miren. No digan que no pueden, aquí está la prueba. Mira, la Ingrid haciendo por primera vez unas arepas venezolanas. Yo no soy de Venezuela, chicos, yo soy mexicana y aquí estamos en Tijuana preparando estas ricas arepas y la verdad quedaron buenísimas, bonitas. A mí, sinceramente, me gustó mucho y aquí nos están compartiendo que sí quedaron de 10. Entonces vamos a darle una Johnny para que la pruebe. ¿Cómo? ¿Quieres salsita? Bueno, así cómetela. ¿Qué queso para quesadilla? Sí, mi amor. Yo pensé que eran dulces. No, esas se comen saladitas. Pero mira, te van a gustar más que las otras, amor. Porque las otras, dices tú, no, que la masa, que no sé qué. Ay, estos guantes qué feos, las voy a tirar ya. ¿Qué tal te pareció la textura? La masa, la textura. ¿Tú qué dices, amor? La verdad. No me la quise. ¿Eh? No me la quise que eran dulces. No. Miren. Pero sí están bien buenas, la verdad. ¿Ven lo que hice el Johnny? Sorprendí a mi esposo con algo diferente, gracias a ustedes. ¿Tú te habrías hecho pero con otra masa, no? No, amor, es que esta nunca la he preparado porque esta es una pan así. Harina de maíz blanco precocida. Esta, miren, gracias por estas delicias que nos comparten. La verdad, comen tan delicioso y quisiera hacerla
exactamente como ustedes su tradición, así como ustedes preparan sus ricos alimentos y poderlos comer directamente de ustedes. Créanme que a mí sí me gustaría muchísimo, pero pues estamos muy lejecitos, chiquillos, pero me conformo con que me compartan sus recetas y poderlas hacer aquí con muchísimo gusto y poder compartirle a mi esposo algo diferente. Ya escucharon, lo sorprendí con algo nuevo porque la verdad él nunca lo había probado. ¿Quieres otra, amor? ¿Cuántas te doy? ¿2 o una? ¿Ya no vas a querer otra? Bueno. Ah, ¿quieres verde? La verde. Es que esta es la que te va a gustar. Miren, miren, chiquillas. Prepárenlas en casa. Hagan esta delicia. Créanme que les va a gustar muchísimo. Si son principiantes en la cocina, no se preocupen. Yo también soy nueva haciendo esto. Es mi primera vez. Y sinceramente me encantó. Mario Will son... Amor, la cremita que metí de chipotle, la crema de chipotle que metí. ¿Cuál? La bolsita de los jugos. Esta. Ahí está. Come churro, amor. Por tu culpa ya ando tirando todo acá. Saco lo malo, jejeje. Siempre ando haciendo un cochinero. Siempre ando haciendo cochinero. No tengo juicio para nada. Es que porque estoy aquí bien apretadita. Apretadita, apretadita, apretadita. Estoy apretadita. Hombre, esa cremita, ¿verdad? De esa. De ese chaval poquito crema. Ya te quité, ya. Es que Johnny luego la neta se pasa de lanza. Dejen que me dé poquita salsita al Johnny. Dice Mari, qué maravilla que Johnny le gustó. Sí, Mari. Y ahorita las está probando con una salsita de chipotle que tenemos por ahí. Es que les cuento que ayer llegamos bien tarde, bendito sea Dios, pues tuvimos trabajito, cosas que hacer y llegamos ya anoche a casa. Entonces nos quedaron un poquito de ahorita les voy a mostrar, miren. Ah, ¿te lo haces con el chipotle? No, Ah, dame un poquito. Ya ven que les comento que aquí en Tijuana es bien común que vendan así, te venden burritos y todas las porciones de salsitas te las dan así. Ya ven que les he mostrado, bueno, hay unas personitas que buscan cómo hacer burritos y les he mostrado más o menos cómo hacerlo para lonche y todo. Vean, aquí está la prueba. Esta salsita de chipotle nos la dieron en un burrito que compramos ayer de carne deshebrada y pues nos quedan. Yo soy de las que si me queda así, yo lo guardo. Yo para mí digo, no es desperdicio. Entonces Johnny lo está probando con esto y le encantó. Dice, deberías de probarle. Le voy a poner, y con esta que todavía tenemos en casa, de la de aguacate. Miren. ¿Vas a querer más, amor? Y miren. No inventen. Ay, es que aquí no se ve súper bien. Ahí voy, espérate. ¿No te ves? No inventen. Esto es todo una delicia. Se pasan de lanza, está buenísimo. Me encanta. Estoy feliz. Ya sé hacer arepas. Ya voy a poner mi arepera. En vez de vender tacos, voy a vender arepas. ¿Te gustó más esta, mi amor? Que la de bolita de maíz. Sí. Bueno, es que este es maíz. Mira qué feo se ve la resolución de imagen, amor. Cuando me muevo. Se ve bien blanca. ¿Quieres otra? Me voy a comer la otra.
Miren el quesito. Miren. Ahí está la prueba. ¿Quién dijo que no nos salieron bien las arepas, Quedaron divis. Divis. ¿Quieres, mamá? No. No me estás arremedando, mencito, Está bien buena esta masa, es bien buena, fíjate. ¿Te gustó? Sí, más que la de maíz. Es que es maíz, pero blanco. ¿A qué se deba que es diferente, chicas, a la que usamos aquí? ¿Por qué tiene mejor textura esta? No sé. No es salada. No, es que sí le puse sal, amor. Pero no es salada. No es... Pero no se siente, ¿verdad? Mmm. Con café, dice María. Amor, ¿quieres un cafecito? No. ¿Por qué? Apenas voy a aterrizando de... Me voy a hacer un café. Yo sí me voy a hacer un café. Y ahorita que me lo haga, Yo dormí como a las 2 de la mañana. no me pidas nada. Amor, tengo que sacar a los bebés. No los he sacado, amor, ahora. Desde ahorita yo. Desde ahorita los voy a sacar yo. Tú sácalos entonces. Nomás pon la reja para que no se vengan para acá abajo. ¿Sí o no? Ellos pueden andar acá abajo. No, amor. Ellos se brincan en los sillones y el sillón que no está pegado a la pared, ellos se pueden caer y aquí en el piso se pueden descalabrar. Lo que es Nachito y Bolo se avientan. De queso crema estarían buenos, ¿no? ¿Estas? ¿Te gustarían? Queso Filadelfia. De queso. ¡Uy! Oigan, Mari, lo que hizo el Juni, que se le antojarían estas arepas rellenas de queso Filadelfia. ¿Será? No. Después de la bandera y el escudo viene la harina pan. Sí. Me voy a hacer un cafecito. La verdad que sí. Yo me quedé aquí comiendo, miren, casi me acuesto en la estufa. Amor, yo no sé por qué no te gusta este color de la cocina. A mí me encanta este color de fondo. No es ni café ni nada, se ve bien bonito. Imagínate que meterle así como un poquito de repollo, ¿no? Y tantito así como... Es que dice Mari que las puedes comer. Ay. Como quesadillas, ¿no? Amor, que las puedes comer con rellenas de carne deshebrada. Mi amor, ¿me quieres dar poquito de sodita ahí en ese vasito? Negativo. Ah, come churro pues. ¿Qué vas a tener? Amor, porque tengo una panzota de Buda yo. ¿Aquí en este? Sí, por favor. Porque tengo una panzota, yo. Ya. Porque tomas una coca diaria, ¿no? ¿Y qué? Tú no me tienes que decir que sí, tú tienes que decir no, mi amor. Tú tienes una pancita chiquita, así bonita, redondita, hecha pelota. No me tienes que estar diciendo porque tomas mucho coco. Eso ya lo sé. De 3 litros. Pero qué rica sabe, ¿verdad que sí? ¿Cómo me lamento? Ahí es donde me doy cuenta que soy bipolar. Porque miren, odio engordar, pero amo comer y tomar sodita. ¿Cómo está eso, verdad? Entonces soy bipolar. Yo ya lo sé. Pero tienen derecho de decirme que estoy panzona así por mi coca. Solamente yo. Tú no puedes decir eso. Tú tienes que decirme, tú eres una botella de Coca-Cola, de esas de esas botellitas que son de litro, de chiquecitas de vidrio. Amor, no me vengas a pellizcar si no te la vas a comer. Mira, espérame que trefe, ¿qué te estás creyendo? Nomás vienes y metes tu cucharota aquí. ¿Me serviste sodita? Órale, pues no me la rimaste. Órale, pues cuando me pidas algo sí te voy a hacer. Te va, Coco.
Gracias, te vas a ir al cielo. ¿Qué te cuesta hacer algo, una acción de amor, de caridad? ¿Mm? ¿Te gusta nomás estar como pelafustano todo ahí? Dice Ingrid, también con el aguacate y la tritura con el queso y se lo colocas a la arepa. Con aguacate, sí. Es que sí tengo aguacates, pero no están así como que... Están para guacamole, pues. Y probablemente lo puedo moler y como dices tú, triturarlo, pero están maduritos de más. Entonces ya tienen un sabor diferente. Está como tulipanes. Yo estoy demasiado madurita para estar aguantando tus tontadas, ¿eh? Que aguantas a otros, que no aguantas que... Amor. Nunca en la vida te vas a comparar con eso, ¿eh? Deja de estar buscando pretextos para estarme diciendo, fastidiando la vida, porque dice Johnny. Vámonos para arriba, papá. ¿Por qué yo nomás te digo algo y te enojas? Y te dice alguien algo, cosas, dice, y no te enojas. ¿Por qué cuando te digo algo yo sí? Porque es diferente. Tú eres mi esposo. No me gusta que me digas tú cosas porque me lele. Y si me dice otra persona que no es que no me importe, pero es como, pues no me afecta, pues lo que me diga alguien más no me afecta. Pero que me lo diga él, sí me afecta y eso no entiende. Quisiera que me deje de afectar. Y estoy tratando de trabajar en eso. Le dije, mira, el día que ya no me afecte y que me valga Wilson, entonces ahí preocúpate. Entonces mientras me afecte que todo está bien, entonces quiere decir que no me vale. Bueno, la idea es esa, ¿verdad que sí? Ustedes me entienden. Es que los hombres tienen sentimientos de cartón. Y quedamos sin primo. Al Johnny le gustaron, Mari. Gracias, chicas. Ramoncito, Janet, Mari. Muchas gracias. Y para todas las preciosuras de Venezuela, qué rica comida tienen. Les agradecemos muchísimo por compartirnos hasta acá, hasta Tijuana, esta rica recetita y por haberle hecho de nuestra cena algo tan delicioso el día de ahora. Muchísimas gracias por compartirnos. Ahora soy yo la que me quedo sorprendida y que me quedo agradecida con ustedes porque aprendí algo nuevo y sobre todo me siento contenta de que ustedes me puedan ir apoyando poco a poco en el chat y darme cuenta que no estoy tan así, ¿verdad? No estoy tan mal, pues, o sea, soy una buena aprendiz, creo, que puedo ir siguiendo sus consejitos y puedo ir siguiendo el paso a paso de sus recetas y con eso les puedo comprobar que así como nosotros también podemos, ustedes pueden. Así como la Ingrid puede seguir las recetitas al paso a paso, ustedes también pueden, así anímense, chicas. Sorprendan a su esposo con algo distinto, hagan algo diferente en sus casitas, no se queden con las ganas. Esta receta se las recomiendo mucho y más que nada que es muy rendidora. Ya se dieron cuenta cuántas arepas no pude haber hecho. Y les digo una cosa, yo ya estoy yo ya filpo de llena, estoy llenísima, se los prometo. Pero me voy a comer esta última que tengo aquí porque no voy a hacer gula, no, o sea, sí, me lo voy a comer por gula, pero no voy a ser desperdiciada, pues no la voy a desperdiciar porque ya le eché salsita y todo. Esta que me dejó el Juni aquí un pedacito, ¿no? Porque esta siento que sí la puedo recalentar, pero esta con esto ya no. Entonces voy a comer. Miren. Esa. Siento que esa es una de las cosas que me gustó. Espérenme. Ahí está. Déjenme quito esto. Es que esa caja la uso mucho para apoyarme y no se me desliza la base del teléfono. Por eso siempre la tengo aquí de metiche. Ay, qué a gusto estoy aquí. Estaba súper incómodo. Ya me siento toda chueca. Miren, ¿no me ven chueca? Ay, es que así estoy. Así estaba así. Miren, así me voy a quedar. Ya voy a caminar así. Es que ya me duele. Ay, qué a gusto siento recargarme aquí.
Es que aunque ustedes me crean enterita, no. Ya todas mis partes ya me rechinan. Me veo muy enterita, pero ya todo me truena. ¡Tú cállate! Mariones se está burlando de mí porque estoy diciendo que todo me rechina, que no estoy tan enterita como parece. Metiche, ¿verdad? Pero es bien bueno nomás para estarme dando carrilla para hacerme bullying. Y cuando se trata de algo bueno, ahí sí no dice nada, ¿verdad? Se chamaco este. Ay, no. Estoy ya llenísima. Ya no me cabe ni un pedazo más. Ya no la alcancé a probar con esta. Pero mañana, ¿saben qué es lo que me gustó? El Johnny quedó fascinado. Me gustó mucho la textura de... Dejen quito esto porque no puedo estar poniéndole ahí la marca toda fea. La textura como queda de la masa, o sea, es algo impresionante. Para decirles la verdad, me quedé impresionada. Tal vez no se los demostré mucho, o a lo mejor sí, no necesité decirlo con todas las arepas que me comí. Creo que me comí como 4. ¡Ay! ¿Cómo puede ser posible? ¿Ven? Ya hicieron que me comiera 4 arepas de lo deliciosas que están. Ay, no, chicas. No, hombre. Y luego me estoy quejando de esto. Luego digo, ¿por qué? ¿Por qué me está saliendo esta pilluta? Pues como que ¿por qué, Ingrid? Mija, agarra la onda. Te comes 4 arepas en una sentada. ¿Cómo no? Pues sí, pero... A veces uno cree que es poquitito. Y uno dice, ay, 4 no es nada. No es nada, chula. ¿Cómo de que no? 4, mija. 4 son 4. Pero ya sé dónde puedo conseguir la harina. Ya sé cómo prepararlas y ya me voy a estar preparando arepas siempre. Siempre voy a comer. Y no lo digo de mentira, ¿eh? Lo estoy diciendo de verdad. Así como me estoy obsesionando con las tortillas, porque en realidad es que he estado haciendo tortillas de harina. Bueno, ahorita tengo hechas porque acabo de hacer antier. Y como ayer no estuvimos todo el día, pues ya no comimos. Ahora también salimos y pues ya no alcanzamos a comer tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí tengo las tortillitas hechecitas y todo, pero pues ya para eso ya tengo tortillas de harina hechas en casa y ya voy a tener la masa para arepas para mañana. Díganme ustedes, ¿a poco no tengo un manjar para comer mañana? Ya valió, Wilson. Le estoy poniendo mucho café, chicos. Les digo que a la Ingrid se le va todo el cucús. Miren todo lo que le puse. Le puse para 2 tazas y nomás es una para mí. Ya le quité una, miren. Ahora estamos probando este otro café y les digo una cosa. Es que no encontró el Johnny. Bueno, cuando él fue al súper donde lo compramos, el que les recomendé, que es con sabor frutales, no lo encontramos. Le dije, no te preocupes, ya cuando vayamos a ver si para tal día hay. Y no hay café de ese que les recomendé. A decirles la verdad, o les gustó mucho a la gente que es muy ahorita, muy cotizado y se les acabó. Que yo pienso que va a ser eso, es que sinceramente está buenísimo. Y no encontramos uno y compramos ahora esta otra versión. Y para serles sincera, ya saben, el empaque fue lo primero que llamó mi atención. Porque si se pueden dar cuenta, es un color que a mí me fascina. Saben que soy amante de los colores exóticos, así como tipo de Disney y todo eso. Entonces, en cuanto lo miré con el color, dije, esto se ve rico.
Pero empezamos a leer sus notas y este café tiene notas aromáticas gustativas. Miren, este café tiene notas aromáticas gustativas a flores y a chocolates. Riquísimo, sabroso, exquisito. ¿Y qué? Sí, así. Y bueno, entonces, pues como dije, tiene notas de chocolate, debe de estar rico. Lo único que dije, a florales, porque no es como que mucho que me llame la atención. Yo soy más frutal. Más así, más fresquecito. Y aquel era frutal, pero como tipo frutos rojos. Entonces, esos son mis meros moles. Y resulta que no encontré y le dije al Johnny, pero estas notas suenan bien. Porque los demás están muy amargos. Y a mí el café amargo, les digo una cosa. Ay, no puedo con... Me lo tomo y todo. Y que el que lleva piloncillo con naranja, al final de cuentas, te deja ese saborcito amargosito. No creas que es muy, muy dulce. Bueno, el que es de olla, ¿verdad? Porque lleva piloncillo y naranja. Déjenme, voy a traer la agüita. Muchas gracias por su tiki, chicos. Eli, saluditos desde aquí, desde Tijuana. Graciela, gracias. Aida, gracias, chicas. Bueno, ya se nos fueron. Eli, gracias por estar aquí. Eli, ¿cómo estás? Saluditos, mi reina. Dice, aquí se aprende de todo. Aquí les comparto todo el mitotazo, ¿verdad que sí, Mari? Dice, recuerda lo del agua tibia, ayuda a la textura. Muy importante, lo voy a tomar en cuenta con las arepas y tenlo por seguro que no se me va a pasar. Creo que sí, ¿verdad? Va a agarrar una textura más suave porque con el agua fría siento que queda como más densa, ¿no? Creo, no lo sé porque pues, obviamente no tengo la experiencia. Déjenme hago el café, chicos. Ya no me saquen plática porque si no ya valió. Y miren, no miren todo mi cochinero, por favor. Tápense los ojos, no miren. Digan, aquí no ha pasado nada, no hay nada. Lo único que es que tengo que quitar esto porque la verdad no sé si me perjudica en algo para sacar todos los nombres y esas cosas, no lo sé. Pero no le quiero buscar ruido al chicharrón. Vamos a ver qué tal me sale. Se supone. Voy a agarrar y le voy a echar un poquito más. A ver si no me sale un café bien insípido y bien. Es que a veces los pongo con la toma para acá porque dicen, ¿por qué me quieren ver a mí? Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué conecté entonces? ¡Listo! Vamos a esperar a que esté el cafecito. Vamos a esperar el cafecito, chicas, y me preparo el cafecito y me doy un tiempecito para poder seguir platicando en lo que está mi cafecito. Y listo. Está feísimo la conexión aquí en TikTok, ¿eh? Cada vez está peor. Les digo una cosa que me di cuenta que cuando se llenan todas tus cuentas de Gmail, también te afecta muchísimo en el rendimiento de tu teléfono porque te abarca mucha memoria y eso hace que se ralentice mucho cuando no tienes espacio y todo eso. Y independientemente al espacio que tengas en el teléfono. Y es muy importante todo el almacenamiento que tengas en tu cuenta Gmail porque ahí se almacenan muchas cosas y si se te llena y esa la utilizas cuando estás haciendo algo, por ejemplo en este caso los streams, y te pone lento o te laguea todo. Dice María Ingrid, ya puedes hacer arepas con chicharrón, quedan buenísimas con chicharrón prensado, así como las gorditas. No sabía que las arepas también se pueden hacer así como las gorditas con el chicharrón prensado. ¡Wow! Pero lo voy a tomar en cuenta.
¿Saben una cosa? Tengo muchas ganas de hacer chicharrón en salsa roja con nopalitos aquí en el canal. Hace muchísimo tiempo tiene que no preparo esa recetita aquí en casa, pues, ¿verdad? Pero no la he hecho aquí en el canal ya les he compartido, pero pues bueno, son recetitas que ya tienen mucho tiempo y andan olvidaditas por ahí. Me gustaría de repente hacer una con una nueva versión y a ver si la comparto aquí. Pero yo con el que hago es con el chicharroncito delgado. No es el que trae carne ni nada de eso, nada más es con el delgadito que es así como crunchies, con ese. Y lo hago en salsa verde, salsa roja, dependiendo. Ya se me antojó. Con unos burritos, frijolitos, arrocito. Me gusta más el de salsa roja que el verde. Es que la salsa verde está bien rica, pero les digo la verdad. A mí, en lo personal, dependiendo que no esté muy ácida, se me hace muy acidito el tomatillo. Lo verde, por eso. Dice Luis Nieto, café helado. Ay, sí se antojaría, ¿verdad? Nada más que no tengo para hacer café helado, Luis. Y aparte les digo una cosa, ya están empezando los tiempos fresquecitos. Oigan, les digo una cosa, me voy a sumergir en el reto de hacer churros por primera vez. Ya les había comentado, ay, les digo algo, ya tengo todo para preparar los churros. Nada más que esa recetita se los voy a hacer próximamente aquí en el canal. Ya les hice el spoiler de la próxima recetita. Bueno, es que no sé si sea la próxima o va a ser una de las próximas recetitas para los postres, pero les voy a compartir mi primera vez preparando churros en casa. Lo voy a hacer una versión muy sencillita para aquellas personitas que no hayan hecho churros nunca. Y ya que vean que me resultó bien y todo, entonces lo preparamos aquí en vivo para que ustedes vean así todo en vivo y a todo color, ¿ok? Nada más que vamos a dar el cáliz. Pero sí, quiero hacer churros, es que traigo un antojo. Porque les cuento una cosa, cada vez que nosotros salimos, que se nos ha ofrecido o antojado, hemos llegado a comprar, pero voy a volver a decir lo mismo y me voy a escuchar mal y no lo hago en forma de crítica, simplemente es una observación y creo que es algo muy importante, que cuando haces churros y estás utilizando siempre para ese tipo de cosas el aceite, es bien importante utilizar aceite que esté fresco, limpio y todo, porque ya cuando el aceite está muy reutilizado, quemado y todo eso, ya tanto los churros, las donas, el pan, no sé, todo lo que tenga aquí frito en el aspecto de postre, esas cosas te sientes el sabor, o toda la fritanga, pues, para que me entiendan, porque no nada más tiene que ver con el pan, ¿verdad? Yo he probado totopos y cosas así y se siente mucho el sabor, pero ahí les va. El otro día nos tocó comprar unos y nos dieron ahora sí los churros que uno dice, vaya, ya tenía mucho tiempo que no me podía comer unos churros que realmente estuvieran tan deliciosos. Me gustaron tanto que me estoy imaginando que así me van a quedar en casa y digo, imagínense que queden así, qué rico, yo ya no voy a volver a comprar nunca en la calle y ya no me voy a llevar con la sorpresa de que me dan un churro y que sabe aceitito ya muy viejo y así ya me evito todas esas cosas y los preparo en casa, así es que me voy a sumergir en el reto, chicos. Ya les adelanté un poquito, pero pues no pasa nada, ¿verdad? Eso van a ser una recetita próxima que viene, así como la que le compartimos en esta semana de las gorditas de leche condensada. Pruébenlas, están bien ricas, la verdad, quedan bien ricas. Ya les compartí cómo las pueden rellenar con cajeta, con Nutella, crema de avellana, lo mismo la Nutella, ¿no? Lo pueden rellenar de queso Filadelfia, con mermelada, las gorditas. Y les digo algo, al día siguiente ni se desboronan, no se hacen duras, no nada. Yo me las comí con café y les digo algo, con café, con refresco, estuve come gorditas. Me comí y miren cómo quedé, para que vean que sí estaban buenas. Ay, mi cafecito, ya va chicas, ya va. Dice por ahí Ramoncito, y bien caliente para que absorba tanto. Dice, ¿alguien sabe cuándo va a ser el sorteo para el mandil? Ay, Luis, ya vas a empezar con tus cosas. Mira. Iba a decir una tontada. No, Diosito Santo, calla mi boca. Es que iba a decir algo jugando, pero es algo que no puedo decir. Porque la Ingrid y sus tontadas. Luis, deja de estarte portando mal. La sorpresa va a llegar pronto. Y la Ingrid
nomás les va a decir chiqui chichín, chaca chachán, aquí está, vengan pa' acá, porque aquí les voy a dar algo que les voy a regalar. Y así nada más de fácil, así nomás es, ¿qué? Es más, ni les voy a avisar, todo va a ser una surprise. Pero no me estés presionando, niño. Es que las cosas con presión nada resulta. El Luis está como mis hijos, cuando me están diciendo, mamá, ¿y cuándo esto? Mamá, ¿y cuándo esto? Y yo, no necesito que me estén diciendo cada 5 minutos recordando cuándo esto. Ya lo sé, nada más esperen que llegue el momento. ¿Ok, Luis? Te voy a tratar como mis hijos, así. Te voy a dar una regañada. No, no es cierto, Luis. Estoy jugando. Pero bueno, chicas, miren, yo con este cafecito me despido de todos ustedes. Tengan paciencia, Luis, no te preocupes, eso no es un juego, es algo que es verdad, estamos en un proceso, no te preocupes, cuando menos te lo esperes va a llegar la sorpresa, deja que Diosito ponga las cosas en su lugar y créeme que eso es algo que se va a dar. Está aquí más para allá que para acá, pero no podemos estar diciendo cada live, oigan esto, no, o sea, ya lo hablamos una vez, esperen que llegue su momento, llega la sorpresa y yo les voy a aparecer un día de estos y no se lo van a esperar, ¿ok, mis corazones? Pero bueno, así es que van a ir conociendo poco a poquito a la Ingrid, chicos. Aquí somos un canal medio raro. No es como que somos un canal profesional, acuérdense que somos contenido casero y más que nada aquí tenemos toda la confianza para podernos compartir y podernos expresar de una manera con confianza porque somos toda una familia, así es que no se sientan mal con la Ingrid. Pero bueno, chiquillos, yo me despido con este rico cafecito, me siento feliz porque aprendí a hacer algo nuevo, estoy satisfecha porque me quedaron riquísimas las arepas, creo que para ser mi primera vez fueron excelentes, la textura no se desboronaron, fueron todo un éxito para decir la verdad, así que yo los invito para que ustedes también se animen a prepararla. Cintia Flores, muchas gracias por pasar a saludar, chiquilla, aquí en TikTok, gracias por acompañarnos. Ramoncito, chao, muchas gracias, corazón, Dios te bendiga y muchísimas gracias por estar aquí, gracias por aconsejarnos, por darme la recetita, el paso a paso, por tenerme paciencia y por guiarme en este proceso que es mi primera vez preparando las arepas y fuiste muy buen instructor. Gracias para Mari también. Mari, te queremos muchísimo, mi corazón. Gracias por compartirnos estas ricas recetitas, por darnos tus consejos, tus trucos, todos tus tips para que te queden bien deliciosas. Y también para Janet, que el día de hoy también nos compartió. Yo creo es una seguidora nueva del canal. No tenía el gusto de haberla conocido aquí en el chat. Gracias por haberse unido. Gracias por los que se unieron también en TikTok. Chicos, los animo a todas las personitas de TikTok. Bueno, las personitas que lleguen a ver después este live, porque ahorita somos una personita. Aquí en TikTok por lo regular siempre estamos un poquito más solitos. Aquí en YouTube ya tenemos más tiempo compartiendo, así es que ya nos conocemos un poquito más, no se sientan mal, los animo también a interactuar, a hacer preguntitas, pregunten cualquier cosita que ustedes quieran, siéntanse en confianza, yo estoy aquí para servirle a todos ustedes, para conversar, platicar, pueden contar con una amiga más, que aquí estoy yo, no me miren como una creadora de contenido, de que le tengan miedo, que le puedo preguntar, yo soy una persona igual que ustedes, nada más que simplemente me estoy dedicando a hacer este tipo de proyectos, como cualquier otra persona, así es que ténganme confianza, aquí estoy para servirles, los quiero muchísimo, todas las personitas de TikTok, de YouTube, que ya tienen más tiempo, como Mari, Sazón Mexicano. Gracias por estar siempre aquí con nosotros apoyando, los quiero muchísimo, gracias por todo su apoyo, chiquillos, gracias a Rosy, que el día de hoy nos vino a visitar, nos vino a saludar, a Rosy Salazar, muchas gracias, Rosy. Vamos a dejar un saludote a Rosy y a Omar, que Omar se nos cambió su nombre de usuario, pero nos vino ahora con la noticia de que vino ahora con otro nombre, pero no importa, lo importante es que vienen y se acuerdan y que forman parte de esta familia, que a pesar de que tienen cosas que hacer, van y vienen. Y ya saben que aquí es un espacio para todos ustedes. Los queremos muchísimo, son parte de esta familia, los quiero mucho. Y gracias por todo. Anímense, chicos, a preparar algo nuevo. Ya no tengo ni una arepa porque me las comí todas. Miren, aquí
Me las comí todas, pero ahí está el videito grabado de que quedaron súper bien. Gracias por todo y gracias para esas personitas de Venezuela. Su rica comida, la verdad nos encantó, quedamos fascinados. Ahora sí que ya no voy a decir mucho porque hablo tanto y no digo nada, ¿ok? Los quiero mucho y bye bye. Gracias, Mari. Un besote, mi amor, y un abrazo. Te quiero con todo mi corazón. No te nos pierdas tanto, mi reina, te queremos muchísimo, deseamos que siempre estés bien, un besote y un abrazo para toda tu familia, y mañana con el favor de Dios, chiquillos, se vienen, los invito a que se vengan a ver qué nos vamos a preparar mañana, ¿sale, vale? A ver qué improvisamos, a ver qué nos trae la vida, a ver qué nos pone el destino, a ver qué nos va a dar de comer Diosito el día de mañana, ¿sale? Los quiero mucho y bye bye, mis amores. Ven, mi amor, miren, llega la mera hora. Diles bye bye, dile a Luis Nieto. Bye Luis, bye Mari, bye Ramoncito, bye a todos. Dile gracias por estar con la mamá. Ay, ya llegó mi pedacito de vida. Él es el amor de mi vida. Ramón Cárdenas, hola Ramón. Buenas noches, distinguida audiencia. Buenas noches, Ramón Cárdenas. Qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. No sé si tenías ya ratito por aquí. Perdona si se me pasó. Y si no, te damos muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora sí, chicos. Bye. Feliz noche para todos. Bye.